wife said she had never seen it held before. Just goes to show there is. Última hora desde Jerusalén. Algo está ocurriendo bajo la ciudad más profética del planeta, y cada vez más personas sienten que no es normal. En las últimas horas, arqueólogos comenzaron a desenterrar reliquias antiguas ocultas durante siglos bajo las calles de Jerusalén. Al mismo tiempo, tormentas violentas sacudieron la región. Luces extrañas fueron vistas sobre la ciudad, y un rayo impactó cerca del valle de Kidrón frente a decenas de testigos. Eso es lo que está llamando la atención del mundo. No es un solo evento, es la rapidez con la que todo comenzó a ocurrir al mismo tiempo. Como si Jerusalén estuviera entrando en un momento diferente, y cuando señales empiezan a surgir sobre la ciudad que ocupa el centro de tantas profecías bíblicas. Millones de personas vuelven a hacerse la misma pregunta. ¿Advertencia o coincidencia? En este estudio vamos a analizar qué está ocurriendo realmente en Jerusalén y por qué estos eventos están dejando a tantas personas inquietas. Quédate hasta el final, porque lo último que fue encontrado podría cambiar completamente la forma en que todo esto está siendo interpretado. Si este estudio te interesa, dale like, suscríbete y comenta, Señor, danos discernimiento. A medida que Jerusalén se aproxima a uno de sus días más sagrados, los observadores que llevan años estudiando esta ciudad describen una energía diferente, una presencia que impregna cada rincón de la ciudad antigua de una manera que no habían sentido antes. Las excavaciones arqueológicas en los alrededores de Jerusalén continúan produciendo hallazgos que desafían la rutina de lo ordinario. Entre los descubrimientos más llamativos figuran menorás grabadas en roca viva, inscripciones hebreas borrosas por el tiempo y símbolos ligados directamente al periodo del templo, hallazgos que hoy generan un interés creciente tanto entre arqueólogos como entre observadores religiosos de distintas tradiciones de fe. Lo que hace que estos descubrimientos destaquen no es únicamente su antigüedad, sino el momento exacto en que resurgen. Están volviendo a la superficie precisamente cuando Jerusalén regresa al primer plano de la tensión global, la incertidumbre política y la tensión religiosa masiva. Las calles permanecen abarrotadas, las plegarias continúan resonando en sus muros y la vida cotidiana sigue su curso aparentemente normal. Y sin embargo, una y otra vez, quienes visitan o habitan la ciudad describen una atmósfera distinta, como si la historia misma comenzara a ascender hacia la superficie, fragmento a fragmento, sin apresurarse, pero sin detenerse tampoco. En la Biblia, la menorá representa la luz divina y la presencia de Dios. En Éxodo 25 fue descrita como un candelabro sagrado que no debía apagarse jamás, una llama que el tiempo no tenía permitido extinguir. Durante milenios, ese símbolo permaneció como recordatorio de vigilancia, adoración y preparación espiritual. Por eso, cuando estas menorás comienzan a aparecer nuevamente bajo las piedras de Jerusalén, muchos las leen como algo que va más allá de un simple hallazgo histórico. Los expertos, por supuesto, mantienen su perspectiva. Son descubrimientos arqueológicos ordinarios con explicaciones históricas perfectamente razonables, y nada ha sido vinculado oficialmente a profecías ni a eventos sobrenaturales. Sin embargo, una pregunta persiste en el trasfondo como una llama difícil de apagar. ¿Por qué tantos vestigios del pasado sagrado de Jerusalén están emergiendo justo ahora, en el momento en que esta ciudad entra en una nueva estación de convergencia y cambio global? La respuesta, si existe, no llega de manera sencilla, pero la pregunta en sí misma ya es suficiente para hacer que muchos se detengan. Y mientras los símbolos antiguos continúan emergiendo bajo las piedras de Jerusalén, la atmósfera sobre la ciudad también ha comenzado a cambiar de maneras que muchos dicen sentir con una intensidad inusual. Durante una tormenta violenta que azotó Jerusalén con una fuerza que sorprendió incluso a los meteorólogos locales, un rayo poderoso impactó contra un árbol masivo cerca del valle de Kidrón, partiendo el tronco completamente por la mitad ante testigos que quedaron inmóviles ante la escena. Lo que llamó la atención de inmediato no fue solo la brutalidad del impacto, sino el lugar preciso donde ocurrió. El valle de Kidrón aparece repetidamente en las escrituras durante momentos vinculados al dolor, el juicio, la huida y la agitación en la historia de Jerusalén. Es el valle que Jesús cruzó antes de entrar al huerto de Getsemaní, un lugar asociado desde siempre con la tensión y la transición.
Después del impacto, las imágenes que circularon mostraban el árbol ennegrecido y partido verticalmente de arriba a abajo, como si hubiera sido desgarrado desde adentro por una fuerza que no pedía permiso. En Internet, muchos compararon la escena con el Salmo 18, donde el trueno, el relámpago y el estremecimiento de la tierra aparecen juntos durante momentos de gran agitación. Los meteorólogos ofrecen explicaciones técnicamente sólidas: presión atmosférica inestable, colisión violenta entre masas de aire caliente y frío sobre las colinas de Jerusalén. La ciencia entiende el fenómeno, pero la tormenta no terminó ahí. Horas después del rayo, lluvias torrenciales comenzaron a inundar partes de la ciudad, convirtiendo las calles cercanas a la ciudad antigua en torrentes de agua lodosa que arrastraban todo a su paso. Videos que se propagaron rápidamente por redes sociales mostraban vehículos casi engullidos por las aguas, personas atrapadas en los tejados de sus casas esperando rescate, y el agua corriendo sin control sobre los mismos caminos de piedra habitualmente asociados con la oración y la peregrinación. El Salmo 93.3 habla de que las inundaciones han levantado sus olas, un pasaje que muchos recordaron con pausa mientras observaban cómo las aguas nocturnas se abrían paso por las calles antiguas de Jerusalén. Los expertos continúan señalando causas naturales: sistemas de drenaje sobrecargados, células de tormentas severas, inundaciones repentinas provocadas por lluvias de intensidad extraordinaria, y tienen razón en la descripción técnica. Sin embargo, para muchos que observan la secuencia creciente de eventos, la sensación de que algo inusual está ocurriendo se vuelve cada vez más difícil de desestimar. Símbolos del templo emergen bajo Jerusalén. Las tormentas se intensifican sobre ella. Rayos golpean sus valles. Las aguas de inundación recorren sus calles antiguas. Una pregunta cienciosa sigue flotando en el aire: ¿por qué de repente todo parece estar ocurriendo al mismo tiempo alrededor de esta ciudad? En el antiguo valle de Hinnom, también, la tierra ha comenzado a hablar. Equipos de excavación sacaron a la luz una colección de artefactos inusuales, enterrados bajo capas de tierra y ceniza, jarras de barro, una espada misteriosa y un cofre cubierto de tallas intrincadas con un nivel de detalle que detuvo a los investigadores en seco. Lo que hace que este hallazgo sea especialmente impactante es la ubicación en sí misma. El Valle de Hinnom carga con una reputación pesada a lo largo de la historia bíblica. En los textos antiguos, llegó a asociarse con el juicio y fue conectado más tarde con la imagen de la Gehenna, un símbolo ligado a la destrucción y la advertencia. Durante siglos, se recordó más por su simbolismo que por sus descubrimientos arqueológicos, como un nombre que los eruditos pronunciaban en voz baja. Las jarras de barro atrajeron atención inmediata. Según se informó, aún contienen vestigios de aceite y vino en su interior, lo que lleva a algunos investigadores a creer que pudieron estar conectadas con rituales de adoración o prácticas ceremoniales en el Israel antiguo. Pero la espada y el cofre tallado han concentrado aún más la atención de los especialistas. Sus diseños parecen inusualmente elaborados, con patrones que recuerdan a vides, flores y decoraciones similares a las descripciones vinculadas al templo de Salomón en libros como Primeros Reyes y Éxodo. Los arqueólogos continúan estudiando los artefactos cuidadosamente y aún no se han emitido conclusiones oficiales sobre su origen o propósito exacto. Los expertos insisten en que hallazgos como estos son parte del trabajo habitual de excavación en una ciudad estratificada con miles de años de historia superpuesta. Pero para muchos que observan cómo se desarrollan estos eventos uno tras otro, el momento vuelve a sentirse inusual. Símbolos antiguos emergen bajo Jerusalén, tormentas se intensifican sobre ella, y descubrimientos conectados con imágenes bíblicas continúan surgiendo de la tierra sin aviso. Cerca del monte del templo, otro hallazgo está atrayendo una atención generalizada que va más allá de los círculos académicos. Investigadores descubrieron un colgante raro con una antigüedad estimada de unos 1300 años que lleva grabada la imagen de una menorá, uno de los símbolos más reconocidos y sagrados asociados con el antiguo templo de Israel. Aunque el artefacto en sí es pequeño en tamaño, muchos dicen que su simbolismo tiene un peso que ninguna vitrina de museo puede contener del todo. La menorá ha representado durante largo tiempo la luz divina, la vigilancia espiritual y la presencia de Dios en la tradición bíblica. En Éxodo 25 fue descrita como el candelabro sagrado ubicado dentro del lugar santo, una llama que nunca debía apagarse. Durante siglos, la imagen permaneció profundamente conectada con la memoria del templo y la identidad espiritual de Jerusalén, como un símbolo que sobrevivió a todo lo que la historia intentó borrar.
Lo que hace que el hallazgo sea especialmente significativo es el periodo del que probablemente proviene. Los historiadores creen que el colgante puede datar de una época en que el acceso judío a Jerusalén estaba severamente restringido, lo que hace que la supervivencia de tal símbolo sea inusualmente significativa. Enterrado bajo capas de tierra durante siglos, resurge ahora en un momento en que Jerusalén se convierte nuevamente en el centro de una tensión creciente, un enfoque religioso y una atención global de proporciones históricas. Los arqueólogos enfatizan que el colgante es un descubrimiento histórico, no una prueba de profecía ni de actividad sobrenatural. Hallazgos como este forman parte del trabajo de excavación continua alrededor de los cimientos antiguos de Jerusalén. Sin embargo, para muchos que observan estos descubrimientos desplegarse uno tras otro, el patrón se vuelve cada vez más difícil de desestimar. Símbolos del templo reaparecen. Artefactos sagrados emergen de tierra olvidada. La atmósfera alrededor de Jerusalén se vuelve más cargada de inestabilidad e incertidumbre. Y una pregunta que nadie pronuncia en voz alta, pero que todos parecen estar pensando comienza a ganar peso. ¿Está la ciudad simplemente descubriendo su historia enterrada o está revelando lentamente algo mucho más profundo bajo la superficie? Y mientras los artefactos antiguos continúan emergiendo bajo Jerusalén, la atención también se dirige hacia las colinas más sagradas de la ciudad. Un incidente de seguridad reciente cerca del Monte Sión renovó el enfoque sobre un área conectada durante mucho tiempo con algunos de los lugares más importantes de la historia bíblica, incluida la tumba del rey David y el sitio tradicional asociado con la Última Cena. Aunque el incidente en sí fue breve, muchos dicen que añadió al creciente sentido de que incluso los lugares más sagrados de Jerusalén están entrando en una temporada de presión e inestabilidad inusual. Los peregrinos que visitaban la zona informaron notar una mayor presencia de seguridad, movimiento restringido en ciertas secciones y una atmósfera que se sentía mucho más tensa que de costumbre. Las antiguas calles de piedra permanecían llenas de gente, las oraciones continuaban y los fieles seguían reuniéndose en los mismos puntos de siempre. Sin embargo, muchos describieron en voz baja la sensación de que algo en la ciudad había cambiado, algo invisible pero perceptible, como una temperatura que sube sin que nadie encienda la calefacción. Lo que hace que esto destaque no es simplemente un evento aislado, sino los patrones crecientes que rodean los lugares profundamente vinculados a la memoria, la adoración y la historia bíblica. El Monte Sión ha llevado durante largo tiempo una enorme significación espiritual a través de las generaciones, representando la realeza, el pacto, el sacrificio y la remembranza en las Escrituras. En muchos pasajes bíblicos, las colinas sagradas de Jerusalén se convierten en el escenario central durante momentos de transición, advertencia y conmoción profunda. Las autoridades continúan tratando estos incidentes como asuntos de seguridad vinculados a las tensiones regionales en curso, y los expertos advierten contra el hecho de atribuir conclusiones proféticas a eventos aislados. Sin embargo, para muchos observadores, la convergencia se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Símbolos del templo antiguo emergen del suelo. Tormentas se intensifican sobre la ciudad. Artefactos sagrados resurgen de valles olvidados. La tensión aumenta alrededor de los lugares santos de Jerusalén. Un número creciente de personas comienza a hacer la misma pregunta en silencio. ¿Por qué de repente parece que la historia, la fe y la inquietud están convergiendo en Jerusalén exactamente al mismo tiempo? A medida que estos descubrimientos y eventos continúan desplegándose por toda Jerusalén, muchas personas comienzan a notar un patrón más profundo que los conecta a todos. Símbolos antiguos, enterrados durante siglos, resurgen bajo la ciudad. Tormentas se intensifican sobre ella. Aguas de inundación recorren calles que han visto pasar imperios. La tensión aumenta alrededor de algunos de los lugares más sagrados vinculados a la historia bíblica. Por sí solos, cada evento puede parecer explicable a través de la arqueología, el clima o la inestabilidad regional, pero en conjunto crean una sensación que va a crecer despacio, casi sin hacer ruido. La sensación de que Jerusalén está entrando en otro momento singular en su larga y convulsionada historia. Lo que hace que estos eventos resuenen tan profundamente en tantos creyentes es la manera en que parecen reflejar temas que las Escrituras describen una y otra vez. En la Biblia, Jerusalén rara vez es retratada como una ciudad ordinaria. Se convierte en punto focal espiritual durante tiempos de transición, advertencia y despertar colectivo. En el libro de Zacarías 12:3 está escrito: «Convertiré a Jerusalén en una piedra pesada para todos los pueblos».
Durante siglos, muchos intérpretes vieron en ese versículo la imagen de una ciudad que algún día atraería sobre sí una extensión global tan intensa que ningún otro lugar en la Tierra podría comparársele. Tensión, emoción, esperanza y conflicto, todo convergiendo sobre sus murallas. Para muchos observadores, ese momento no es una promesa lejana, ya ha llegado. Al mismo tiempo, los descubrimientos bajo Jerusalén están recordando a las personas cuán hondamente conectado sigue estando el presente con el mundo antiguo que describen las Escrituras. La menorá, las imágenes del templo, las jarras de aceite, las inscripciones hebreas, todos estos elementos señalan hacia atrás, en dirección a temas de adoración, remembranza y vigilancia espiritual. En Romanos 13:11 la Biblia dice: La hora ha llegado ya para que os despertéis del sueño. Para muchos creyentes, versículos como este no tratan del miedo, tratan de la conciencia. Son un recordatorio de prestar atención tanto al estado del mundo como al del corazón humano, porque ambos se mueven en la misma dirección cuando uno deja de observar. Incluso la creciente inestabilidad que rodea la vida cotidiana refleja algo que muchas personas están sintiendo a escala global. Tormentas, conflictos, incertidumbre y ansiedad se han convertido en parte de la conversación normal en muchas naciones. En Ageo 2.6, las escrituras hablan de un tiempo en que los cielos y la tierra serían sacudidos. Existen sin duda explicaciones naturales para los eventos climáticos y las tensiones políticas. Los expertos las ofrecen con claridad y rigor. Y aún así, muchos observadores sienten que la humanidad está entrando en una temporada en que las personas buscan con mayor urgencia el significado, la estabilidad y la esperanza, como si algo en el fondo de la conciencia colectiva supiera que las respuestas habituales ya no alcanzan. Por supuesto, ninguno de estos eventos prueba profecía alguna. Los expertos continúan abordándolos desde perspectivas históricas, científicas y políticas, y hacen bien en hacerlo. Pero quizás el mensaje más amplio no sea predecir fechas ni crear alarma. Quizás sea simplemente este: en tiempos inciertos, la fe, la sabiduría, la compasión y la conciencia espiritual importan más que nunca. Y quizás la pregunta más importante no sea qué va a pasar en Jerusalén, sino qué está pasando en el interior de cada persona que la observa. Quizás la lección más poderosa que las personas están extrayendo de estos momentos no sea el miedo, sino la conciencia. En los instantes en que el mundo se siente inestable y la incertidumbre parece crecer sin pausa en las naciones, muchos están siendo recordados de cuán temporal puede ser verdaderamente el control humano. Las ciudades se levantan, las tecnologías avanzan y las sociedades se vuelven más complejas y más fuertes. Y, sin embargo, la historia demuestra una y otra vez, con una paciencia que asombra, cuán rápidamente las personas pueden ser humilladas por eventos que están fuera de su comprensión. Para muchos creyentes, es precisamente en esos momentos cuando pasajes como Proverbios 3:5 adquieren un peso que no tenían antes. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. El versículo no es un llamado al pánico. Es un recordatorio de que la sabiduría, la humildad y la fe importan profundamente en los tiempos en que el suelo debajo de los pies ya no se siente tan firme como antes. Otra lección que emerge de estos eventos es la importancia de la preparación espiritual. No una conciencia impulsada por el miedo, Sino una atención más profunda, más reflexiva, más presente. A lo largo de la Biblia, los momentos de sacudida e incertidumbre a menudo sirvieron como oportunidades de la reflexión y el arrepentimiento, llamando a las personas a examinar el estado de sus corazones en lugar de especular sobre resultados exactos. En Miqueas 6:8 las Escrituras dicen: ¿Qué requiere el Señor de ti? Actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Para muchos creyentes, ese versículo habla directamente a los tiempos modernos. La respuesta a la inestabilidad no debe ser el odio, la división ni las reacciones impulsadas por el miedo, sino la compasión, la humildad y la sabiduría que saben distinguir entre lo urgente y lo verdaderamente importante. Estos eventos también recuerdan a muchas personas cuán fácil es para la humanidad distraerse espiritualmente. La vida moderna avanza rápidamente, saturada de ruido, conflicto, entretenimiento y ansiedad constante. Y sin embargo, los momentos que interrumpen las rutinas normales tienen una manera particular de hacer que las personas hagan una pausa y reconsideren lo que verdaderamente importa, como un silencio repentino en medio de una conversación demasiado larga. En el Salmo 46:10, la Biblia dice: Quedaos quietos y sabed que yo soy Dios.
Para algunos, la creciente atención hacia Jerusalén y otras tensiones globales se ha convertido menos en seguir titulares sensacionalistas y más en redescubrir la quietud, la oración y el enfoque espiritual en un mundo que raramente se detiene. Al mismo tiempo, las escrituras alientan repetidamente a las personas a no perder la esperanza durante temporadas difíciles o confusas. En Juan 16:33 Jesús dijo: «En este mundo tendréis tribulación, pero tened valor. Yo he vencido al mundo». Muchos creyentes ven en esas palabras un recordatorio fundamental. La incertidumbre siempre ha existido a lo largo de la historia, y el mensaje central de la Biblia nunca ha sido el miedo sino la perseverancia, la fe y la esperanza, incluso cuando todo lo demás tiembla. Quizás la lección más profunda sea esta. No se trata de predecir eventos, sino de cómo las personas eligen responder a ellos. Los momentos de disrupción, ya sea en la naturaleza, en la sociedad o en la vida personal, han existido siempre. Lo que cambia es cómo los entendemos y qué hacemos con ellos. En lugar de enfocarse únicamente en los eventos externos, las escrituras a menudo dirigen la atención hacia adentro, hacia el estado del corazón. En Proverbios 4:23 está escrito: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Ese versículo es un recordatorio de que cuando el mundo se siente inestable, la cosa más importante no es el control externo, sino la estabilidad interna. El miedo, la ansiedad y la incertidumbre pueden propagarse rápidamente, pero también pueden hacerlo la paz, la claridad y la fe, dependiendo de a qué se aferra cada persona. Y aquí es donde las historias que contiene la Biblia comienzan a adquirir una relevancia que no envejece con el tiempo. No son simplemente relatos del pasado, son mapas para el presente. Son registros de personas que vivieron exactamente la clase de presión, incertidumbre y miedo que las personas sienten hoy, y que encontraron en su fe algo que ninguna tormenta pudo arrancarles. Sus experiencias no resuelven las preguntas modernas de manera automática, pero sí ofrecen algo que en tiempos de turbulencia tiene un valor incalculable: la perspectiva de quienes ya estuvieron en ese lugar y siguieron caminando de todas formas. En el libro de Josué, el pueblo de Israel enfrentó una clase de incertidumbre que podría haberlos paralizado completamente. Moisés, el líder que los había guiado durante décadas y que era la única figura de autoridad que conocían, había muerto. Ante ellos se extendía el río Jordán, y más allá de él, un territorio desconocido que debían conquistar sin saber bien cómo. El miedo en ese momento era comprensible, casi inevitable. La muerte del líder, la presencia de un río que había que cruzar, y la perspectiva de enfrentar naciones establecidas en un territorio ajeno, eran condiciones perfectas para el colapso del ánimo colectivo. Sin embargo, Dios habló en ese preciso momento de vulnerabilidad máxima, no con un plan detallado ni con garantías inmediatas, sino con algo más directo y más poderoso. Sé fuerte y valiente. No te amedrentes ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esas palabras no eliminaron el río, no despejaron el camino, no resolvieron de antemano ninguno de los desafíos que aguardaban al otro lado. Lo que hicieron fue algo distinto: recordarle a Josué, y a través de él a todo el pueblo, que el valor en la Biblia no es la ausencia de miedo. Es la decisión de seguir caminando hacia adelante precisamente cuando el miedo existe. El coraje bíblico no niega la realidad de la situación, la mira de frente y sigue moviéndose de todas formas. Muchas personas hoy se encuentran paradas frente a su propio río Jordán, una situación que no eligieron, un futuro que no pueden controlar, una transición que llegó antes de que estuvieran listos. El mensaje que encontró Josué no ha perdido su relevancia. La presencia de Dios no desaparece cuando el camino se vuelve incierto. Eso, para muchos, sigue siendo suficiente para dar el siguiente paso. Pero la historia de Josué habla también de algo que va más allá del coraje individual. Habla de obediencia en condiciones de incertidumbre colectiva. Josué no cruzó el Jordán solo, lo hizo al frente de un pueblo entero, con todo lo que eso implica. Personas con distintos niveles de fe, distintos niveles de miedo, distintos grados de disposición para avanzar. Liderar durante la incertidumbre requiere algo que ningún plan estratégico puede sustituir, que es la capacidad de transmitir esperanza cuando uno mismo todavía no la tiene del todo. Josué lo hizo, y la promesa que sostuvo en ese momento fue exactamente la misma que sostuvo a todo el pueblo: no que el camino sería fácil, sino que no estarían solos en él. En tiempos como los actuales, esa distinción importa. La promesa bíblica nunca fue la ausencia de dificultades, fue la presencia de Dios en medio de ellas. Hay otro momento en las Escrituras que habla de manera extraordinariamente directa a lo que muchas personas sienten hoy, y es la historia de Elías.
Elías era un profeta que había visto el poder de Dios manifestarse de maneras espectaculares. Había presenciado fuego descender del cielo, había desafiado a reyes, había vivido momentos de victoria que parecían imposibles desde el punto de partida. Y sin embargo, después de todo eso, llegó un día en que Elías huyó al desierto completamente agotado y se sentó debajo de un árbol pidiendo que su vida terminara. Lo que lo había llevado hasta ese punto no era cobardía. Era el agotamiento que produce enfrentar presión continua durante demasiado tiempo, el conflicto, el peligro, la soledad y la sensación de que todo lo que uno ha dado no ha sido suficiente. En ese estado de colapso emocional y espiritual, Elías esperaba encontrar a Dios en algo grande y dramático, en el viento violento que desgarraba las montañas, en el terremoto que sacudía el suelo, en el fuego que todo lo consumía. Pero Dios no estaba en ninguna de esas cosas, y después del fuego vino una voz apacible y delicada. Un Reyes 19:12. Este momento contiene algo que muchas personas en el mundo de hoy necesitan escuchar. En una cultura saturada de ruido, de pánico transmitido en tiempo real y de información que nunca para, muchas personas esperan que la paz llegue cuando las circunstancias cambien. Esperan que Dios hable cuando las tormentas externas se calmen. Pero la historia de Elías sugiere lo contrario. A veces Dios habla con más claridad en la quietud que en el espectáculo. No en el terremoto, sino después. No en el fuego, sino cuando el fuego se apaga. La capacidad de encontrar esa voz suave en medio del ruido del mundo no es un lujo espiritual. Para quienes la cultivan, es la diferencia entre sobrevivir la incertidumbre y encontrar paz genuina dentro de ella. Lo que Elías descubrió debajo de ese árbol, en el punto más bajo de su vida, fue que Dios no lo había abandonado en su agotamiento. Lo encontró exactamente donde estaba, lo alimentó, lo escuchó y luego lo envió de vuelta al camino, no con menos desafíos por delante, sino con fuerzas renovadas para enfrentarlos. La vida de Jesús ofrece también ejemplos repetidos de paz durante la incertidumbre, y uno de los más conocidos ocurre en el mar de Galilea. Los discípulos eran pescadores experimentados, conocían ese mar, sabían leer el clima y manejar sus barcas en condiciones difíciles. No eran personas que se asustaran fácilmente. Sin embargo, cuando la tormenta que los sorprendió esa noche se intensificó hasta el punto de que las olas entraban en la embarcación y la madera crujía bajo la presión del agua, el miedo los venció completamente. Lo que los paralizó no fue solo el peligro físico, fue la sensación de que algo estaba ocurriendo que superaba todo lo que conocían y que no había forma de controlarlo. Y en medio de ese caos, Jesús dormía. Se levantó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Cállate, quédate quieto». Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Marcos 4:39. Lo que hace que esta historia siga resonando en millones de personas no es solo el milagro en sí. Es lo que revela sobre la naturaleza del miedo y sobre dónde se pierde la paz. Los discípulos no perdieron la paz cuando llegó la tormenta. La perdieron cuando dejaron de mirar a Jesús y empezaron a mirar únicamente las olas. El miedo no comenzó con el viento. Comenzó cuando centraron toda su atención en lo que podía salir mal. Las tormentas no solo existen en la naturaleza, existen en las relaciones, en las finanzas, en la salud, en la vida familiar. Y la tendencia humana en todas esas situaciones es la misma: mirar las olas en lugar de mirar a quien está en la barca. El recordatorio que ofrece esta historia es simple pero transformador. Incluso en la tormenta más violenta, la calma es posible cuando uno recuerda quién está presente. El mismo que calmó el mar de Galilea no ha cambiado, y la invitación a confiar en él en medio del caos sigue siendo exactamente la misma que era aquella noche en la barca. Hay otra dimensión de este relato que merece atención. Cuando la tormenta terminó, Jesús hizo una pregunta a sus discípulos: ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? No los reprendió por haberse asustado. Los reprendió por haberlo olvidado en medio del miedo. ¿Quién estaba con ellos? La fe en la Biblia no es la ausencia de sentir miedo. Es la capacidad de recordar la presencia de Dios precisamente cuando el miedo llega. Es hacer esa pregunta: ¿quién está en la barca conmigo? Y descubrir que la respuesta no ha cambiado, independientemente de cuánto se haya sacudido el mar. La primera comunidad de creyentes descrita en el libro de los Hechos vivió durante uno de los periodos más difíciles e inestables de la historia del mundo antiguo. Persecución, división social, incertidumbre política y religiosa, amenazas constantes desde distintas direcciones. Las condiciones no eran favorables para construir algo duradero, y sin embargo lo que emergió de esa comunidad fue exactamente lo contrario de lo que el miedo suele producir. En lugar de aislarse, se unieron. En lugar de acumular, compartieron. En lugar de buscar la seguridad en el poder,
La buscaron en la presencia de Dios y en la compañía mutua. Hechos 4:32 describe que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ese espíritu de unidad no fue el producto de circunstancias favorables. Fue la respuesta elegida frente a circunstancias adversas. Y esa distinción importa más de lo que parece, porque la tendencia natural del miedo es producir lo contrario: división, desconfianza, acumulación, aislamiento. La comunidad de los Hechos fue radical precisamente porque eligió ir en dirección opuesta a lo que el miedo les dictaba. En los tiempos actuales, cuando la sociedad moderna tiende al aislamiento, la indignación y la división como respuestas predeterminadas a la incertidumbre, ese modelo sigue siendo poderoso. La solidaridad no elimina las tormentas externas, pero sí cambia radicalmente la experiencia de atravesarlas. Un acto simple de generosidad puede restaurar la esperanza de alguien con más fuerza que cualquier argumento o cualquier explicación. La historia de José en el libro del Génesis es otro mapa para la incertidumbre que el tiempo no ha logrado hacer irrelevante. José experimentó traición de parte de su propia familia, injusticia en una tierra extranjera y años de encarcelamiento que no merecía. En múltiples momentos de su vida, todo lo que se veía apuntaba en la dirección equivocada. El sueño que Dios le había dado en su juventud parecía cada vez más imposible, no porque el sueño fuera pequeño, sino porque la realidad que lo rodeaba parecía determinada a aplastarlo antes de que pudiera cumplirse. Y sin embargo, el libro del Génesis narra que en cada etapa de ese proceso, algo seguía moviéndose por debajo de la superficie de los eventos. Una mano que no se retiraba, aunque el camino se volviera cada vez más oscuro. José no sabía, mientras estaba en la cárcel, que esa misma cárcel lo estaba posicionando para el momento en que todo cambiaría. Esa es quizás la parte más desconcertante de la fe, que en ocasiones los pasos que parecen llevar en la dirección equivocada son los que construyen el puente hacia el destino correcto. Cuando años después José se encontró cara a cara con los hermanos que lo habían vendido, dijo algo que resume de manera asombrosa toda la experiencia. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esas palabras no son la declaración de alguien que minimiza el dolor que vivió. Son la declaración de alguien que, desde el otro lado del proceso, puede ver con claridad lo que no podía ver desde adentro. La fe que sostuvo a José no fue la certeza de que todo estaría bien de inmediato. Fue la capacidad de confiar que algo más grande estaba trabajando en el fondo, incluso cuando la superficie de su vida no daba ninguna señal de ello. En tiempos en que la incertidumbre parece acumularse sin pausa, esa perspectiva no elimina el dolor, pero sí le da un marco distinto. El capítulo actual no es toda la historia. Los salmos ofrecen otro refugio que ningún argumento filosófico ha logrado superar, simplemente porque fueron escritos desde adentro del sufrimiento, no desde afuera. El rey David escribió muchos de ellos mientras estaba rodeado de peligro, de conflicto interno y de una angustia que no ocultaba. Sus palabras no tienen la frialdad de quien habla desde una distancia segura. Tienen la urgencia de alguien que realmente necesita lo que está pidiendo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Un amparo no es un lugar donde los problemas desaparecen. Es un lugar donde se puede resistir sin ser destruido. El Salmo no promete que las tribulaciones no llegarán. Promete que no llegarán solos a enfrentarlas. Hay un pasaje de las Escrituras que actúa como una especie de ancla para muchas personas cuando el miedo amenaza con tomar el control del pensamiento. Porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo 1:7. Esa última frase, dominio propio, mente sana, es la que más se pasa por alto y quizás sea la más importante en los tiempos actuales. En una cultura donde la ansiedad se propaga más rápido que cualquier noticia, donde el miedo tiene una infraestructura global para amplificarse, mantener la claridad mental, el equilibrio emocional y la orientación espiritual se convierte en algo que requiere esfuerzo deliberado. El miedo no simplemente ocurre, crece en terrenos específicos. El terreno de la información sin pausa, de las comparaciones constantes, de la ausencia de silencio y reflexión. La Biblia no llama a la ignorancia ni a la desconexión de la realidad. Llama a algo diferente, a estar informado sin ser controlado por lo que uno sabe, a mirar el mundo con claridad sin perder la paz interior que permite responder con sabiduría en lugar de con pánico. Jesús mismo desarrolló este tema en detalle durante el Sermón del Monte, uno de los discursos más conocidos de toda la Biblia.
En ese momento, rodeado de personas que vivían bajo presión política, económica y espiritual, describió el tipo de carácter que refleja el corazón de Dios: humildad, misericordias, sed de justicia, pureza de corazón, espíritu de paz. Ninguna de esas cualidades depende de las circunstancias externas para existir. Todas ellas son decisiones que se toman desde adentro, independientemente de lo que ocurra afuera. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Ese mensaje no ha perdido ninguna de su urgencia. El mundo ya contiene suficiente ira, suficiente miedo y suficiente división. Las personas que llevan paz, sabiduría, paciencia y compasión a las situaciones difíciles se convierten en una clase de luz que el caos no puede apagar fácilmente. La historia de Ruth es otro ejemplo que el tiempo no ha logrado hacer obsoleto. Ruth vivió en un periodo de pérdida y de incertidumbre profunda. Había perdido a su esposo, había dejado su país de origen y enfrentaba un futuro que no tenía ninguna garantía visible de estabilidad o prosperidad. Las condiciones de su vida en ese momento no ofrecían ningún argumento optimista. Sin embargo, en lugar de rendirse, Ruth eligió la lealtad. Eligió permanecer junto a su suegra Noemí, cuando hacerlo implicaba sacrificar lo poco que le quedaba de seguridad. Eligió el trabajo honesto en circunstancias humildes. Eligió la fidelidad pequeña en lugar de esperar a que las condiciones fueran ideales. Lo que sucedió después no fue el resultado de una estrategia brillante ni de una oportunidad excepcional. Fue el fruto lento, casi invisible, de una serie de decisiones cotidianas en la dirección correcta. Su historia es un recordatorio de que no todas las victorias espirituales importantes llegan de manera dramática. A veces, la fidelidad más importante es la que nadie ve, la que ocurre en la quietud de los días ordinarios, un paso a la vez, sin saber todavía a dónde lleva. En el libro de las Lamentaciones, escrito durante uno de los momentos más oscuros de la historia de Jerusalén, después de la destrucción de la ciudad y del templo, encontramos uno de los textos de esperanza más desconcertantes de toda la Biblia. Desconcertante no porque sea extraño, sino porque surge desde un lugar donde uno no esperaría encontrar esperanza. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Estas palabras fueron escritas entre las ruinas, no desde la comodidad, no desde la distancia segura de alguien que habla del sufrimiento sin haberlo vivido. Fueron escritas por alguien que miraba directamente la destrucción y aún así encontró en ella una razón para la esperanza. La razón no estaba en las circunstancias, que eran devastadoras. Estaba en algo que las circunstancias no podían alterar: la fidelidad de Dios que se renueva cada mañana. Para quienes observan los eventos que rodean a Jerusalén hoy, ya sea con fe, con curiosidad o con inquietud, ese mensaje desde las ruinas antiguas de la misma ciudad sigue siendo relevante. Cada mañana representa otra oportunidad para la sabiduría, el perdón, el crecimiento y la renovación. Nadie sabe completamente lo que el futuro guarda. La historia continuará cambiando. Las naciones continuarán enfrentando desafíos. Los seres humanos continuarán buscando respuestas. Pero a través de cada generación, la Biblia sigue extendiendo la misma invitación. No dejes que el miedo se vuelva más grande que la fe. Quizás esa sea la lección más importante que las personas pueden llevar consigo en tiempos inciertos. Presta atención al mundo, pero no pierdas la paz. Mantente informado, pero no te rindas al pánico. Y sobre todo, recuerda que el mensaje central de las Escrituras nunca ha sido la desesperanza. Siempre ha sido la esperanza. Una esperanza que sobrevive tormentas, traiciones, destrucciones y periodos de oscuridad completa, y que de alguna manera sigue amaneciendo nueva cada mañana. Y mientras todo esto ocurre en el interior de las personas que observan a Jerusalén, algo ocurrió también en el exterior, esta vez en el cielo. Durante uno de los días más cargados de tensión reciente, las personas levantaron la vista y vieron algo que no encajaba en ninguna categoría familiar. No era la forma de una nube ordinaria, ni el perfil de un fenómeno meteorológico conocido. Lo que las cámaras captaron aquella mañana era una figura luminosa en el cielo, con una forma que muchos describieron como humana, con contornos que recordaban a una presencia de pie entre las nubes. Algunos vieron en ella una señal, otros apelaron a la ciencia. Los expertos hablaron de un fenómeno conocido como paridolia, la tendencia del cerebro humano a reconocer patrones conocidos, especialmente rostros o figuras humanas, en estímulos visuales aleatorios. La mente humana está entrenada para detectar presencias. Ese instinto es tan antiguo como la especie. La explicación es razonable, y sin embargo,
Lo que hizo que ese momento resultara difícil de simplemente archivar y olvidar no fue solo la forma en sí misma, sino el momento en que apareció. Porque no apareció un día cualquiera. Apareció cuando el mundo ya estaba lleno de tensión, de conflicto escalante, de inestabilidad y de esa sensación generalizada de que las cosas estaban cambiando más rápido de lo que la gente podía procesar. En tiempos como esos, las personas no solo observan eventos inusuales, los buscan, los interpretan, les dan un significado que trasciende la explicación técnica, especialmente cuando aparecen en el cielo, que en prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo ha sido visto como el espacio donde lo divino se comunica con lo humano. Nadie puede decir con certezas qué era esa figura, pero para quienes la vieron, fue suficiente para hacer algo que pocas cosas logran en la velocidad de la vida moderna. Los hizo detenerse. Y a veces esa pausa es donde comienza la pregunta más importante. Y mientras las personas todavía trataban de comprender lo que habían visto en el cielo, el suelo debajo de sus pies comenzó a cambiar. La lluvia llegó con una intensidad que nadie había anticipado, convirtiendo calles tranquilas en ríos de corriente rápida. El agua subió deprisa, inundando casas, cubriendo caminos conocidos y forzando a las personas a evacuar a toda velocidad. Lo que un momento antes parecía sólido y permanente desapareció en cuestión de horas. Luego las colinas comenzaron a moverse. Cerca del Monte de los Olivos, el suelo se soltó bajo la presión de las lluvias. Las rocas se fragmentaron, las paredes se agrietaron y pedazos de tierra comenzaron a deslizarse colina abajo, llevando consigo fragmentos de la vida cotidiana de personas que no esperaban que esa mañana fuera diferente a cualquier otra. Casas dañadas, algunas enterradas parcialmente, otras que ya no podían habitarse con seguridad. No fue solo la destrucción lo que sacudió a la gente. Fue la interrupción repentina de todo lo que daban por sentado, la electricidad, los caminos, las comunicaciones, el ritmo normal del día. Mateo 7:25 describe una tormenta de lluvia intensa, corrientes que suben y vientos que golpean una casa. No es solo una descripción meteorológica, es la imagen de una presión que llega sin aviso, que no se anuncia y que no pide permiso para poner a prueba los cimientos sobre los que está construida una vida. Y así como el suelo se había movido bajo el peso de las lluvias, también reveló algo que nadie esperaba encontrar. Durante una inspección exhaustiva cerca del Monte de los Olivos, en el lugar donde el terreno había cedido por el deslizamiento recientes, los trabajadores descubrieron algo oculto bajo capas de tierra y roca. No era simplemente escombros. Había emergido un cofre antiguo, desgastado por el tiempo pero claramente trabajado, con símbolos en su superficie que nadie podía identificar de inmediato, como si hubiera sido enterrado y olvidado generaciones atrás. La tapa fue abierta con cuidado. Lo que encontraron adentro no se parecía a nada que hubieran anticipado. 2 palomas blancas, vivas, sin ninguna fuente visible de alimento, sin ninguna manera evidente de haber sobrevivido en ese espacio confinado durante un tiempo indeterminado. Las personas que estuvieron presentes dijeron poco al principio. Se quedaron quietas, tratando de procesar lo que estaban viendo. El momento no pedía palabras, pedía silencio. El momento en que se encontró el cofre no llegó de manera aislada. Vino días después de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos que habían removido la tierra. Fue como si el movimiento del suelo hubiera revelado deliberadamente lo que había estado esperando debajo. Como si la tierra hubiera estado guardando algo hasta que llegara el momento de mostrarlo. En las escrituras antiguas, la imagen de la paloma tiene múltiples significados que se superponen y se enriquecen mutuamente. Después de un diluvio, una paloma regresa con una rama de olivo en el pico, señal silenciosa de que las aguas han bajado y que algo nuevo puede comenzar. Y en otro momento, al comienzo de una misión de dimensiones incomparables, el Espíritu Santo desciende en forma de palomas sobre el río Jordán. 2 palomas vivas, encontradas en un cofre sellado bajo tierra, cerca del Monte de los Olivos. Para quienes estuvieron presentes, la imagen no fue fácil de simplemente catalogar como curiosidad arqueológica y seguir adelante. Poco después, otra noticia comenzó a circular, y esta tampoco era fácil de ignorar. En las colinas cercanas a Silo, 5 vacas rojas, puras e impecables, han sido certificadas oficialmente por rabinos de Israel, según los criterios de Números 19:2. En el Israel antiguo, las cenizas de una vaca roja sin defecto se mezclaban con agua para purificar a los sacerdotes antes del sacrificio. La tradición judía enseña que solo 9 de estas vacas han existido a lo largo de toda la historia registrada. La última fue ofrecida antes de la caída del segundo templo, en el año 70 de Cristo. La 10ª, según la tradición,
Aparecerá en los días en que el Mesías venga. Ahora, después de siglos de silencio, ese signo ha aparecido de nuevo. Para el pueblo de Israel, estos momentos no son pequeños ni simbólicos, únicamente en sentido figurado. Marcan el cumplimiento de palabras escritas hace miles de años, palabras que muchos pensaron que ya nunca verían cumplidas en sus vidas. Y si las vacas rojas señalan hacia la restauración del servicio del templo, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Hay un templo hacia el que señalar? En tiempos de paz esa pregunta era académica. Hoy, con el mundo ya tenso, con el conflicto ya presente, y con los elementos rituales, históricos y proféticos comenzando a alinearse uno tras otro, la pregunta adquiere un peso diferente. Deuteronomio 17:9 habla de volver a los sacerdotes y jueces para recibir orientación. Esdras 3:10-11 narra el día en que el servicio al Señor fue restaurado entre los creyentes de todo el mundo. Estos son los primeros destellos de un fuego que ha estado latente durante mucho tiempo, un recordatorio de que la profecía no es solo un registro del pasado, sino un mapa de lo que viene. No se ha confirmado ningún plan oficial, no se ha fijado ninguna fecha, y sin embargo, los elementos que la tradición judía ha esperado durante siglos, el ritual, la historia y las condiciones presentes, están comenzando a mencionarse juntos de una manera que no tiene precedente en las generaciones recientes. No muy lejos del lugar donde las vacas rojas fueron certificadas, otro hallazgo estaba a punto de sacudir tanto al mundo de la arqueología como al de la fe. Durante los trabajos de restauración en los túneles cercanos al muro occidental, un equipo de investigadores abrió una cámara sellada que no había sido tocada desde la época de Roma. Dentro, el aire era pesado, casi sagrado, como si la tierra misma hubiera estado guardando una historia demasiado poderosa para ser olvidada. Lo que encontraron fue un cofre de bronce revestido de oro, una estatua romana y 4 jarras de cerámica blanca perfectamente conservadas en el silencio de los siglos. Cuando el polvo se asentó, los eruditos comprendieron lo que tenían delante: una reliquia sellada con el signo de Poncio Pilato, el hombre que juzgó al Hijo de Dios. Cuando el cofre fue abierto, reveló 3 barras de oro grabadas con una corona de espinas, una tableta de piedra tallada en latín con las palabras Manus Mesas Abluo, que significa me lavo las manos, y un fragmento de lino quemado empapado en mirra e incienso funerario. La cámara, los artefactos y las palabras talladas en piedra apuntaban todos hacia la misma verdad perturbadora, el recuerdo de un hombre que enfrentó la verdad divina y se alejó de ella. Los historiadores quedaron atónitos. Esto no era un tesoro de soldados, ni un depósito de un tesoro romano. Era una confesión, un eco físico de culpa enterrado bajo la ciudad santa. Mateo 27:24 registra el momento en que Pilato se lavó las manos, reclamando inocencia en la muerte de Cristo. Y aquí, siglos después, la tierra pareció responder a ese acto, preservando sus palabras como una advertencia de que nadie puede lavar el peso de la verdad. El oro habló de poder, la piedra habló de conciencia, el lino habló de mortalidad. Juntos formaron un mensaje que va más allá de la arqueología, que todo reino construido sobre el orgullo enfrentará algún día el juicio que negó. Jerusalén ha visto imperios levantarse y caer durante siglos, pero este hallazgo se siente diferente a todos los anteriores. Se siente como si la ciudad misma estuviera recordando, revelando no solo su pasado, sino su propósito. El suelo que una vez sostuvo la cruz ahora entrega recordatorios del momento en que la humanidad eligió entre el miedo y la fe. Mientras la ciudad sigue excavando hacia abajo, toca el borde de la eternidad. Es el lugar donde la historia, el arrepentimiento y la redención se encuentran bajo el mismo cielo. Poncio Pilato no fue el único gobernante que se enfrentó a Jesús y eligió la comodidad política sobre la verdad. A lo largo de los siglos, incontables personas en posiciones de poder han enfrentado una versión similar de esa misma elección: la oportunidad de actuar con justicia cuando hacerlo tenía un costo. La historia recuerda a los que lo hicieron, aunque sean pocos, y también recuerda a los que no lo hicieron, aunque sean muchos. Lo que hace que el hallazgo del cofre de Pilato sea tan perturbador no es solo lo que dice sobre él, es lo que dice sobre la condición humana en general. La tendencia a reconocer la verdad y apartarse de ella de todas formas, a lavar las manos de una responsabilidad que en el fondo se sabe que no puede ser lavada. Hay una razón por la que el gesto de Pilato se convirtió en un proverbio. Todos hemos visto en algún momento de nuestra vida la misma tentación. La tentación de decir que no tenemos nada que ver con algo que en realidad sí nos concierne, de encontrar una manera formal de desvincularnos de una situación que nos pide que tomemos una posición clara.
Las palabras "me lavo las manos", grabadas en piedra y enterradas durante siglos, son un recordatorio de que esa evasión no desaparece con el tiempo. Permanece grabada, preservada, esperando ser encontrada cuando la tierra esté lista para entregarla. Pero si el cofre de Pilato habla de la evasión de la responsabilidad, hay otro hallazgo que habla de algo completamente diferente, y es precisamente el contraste entre los dos lo que hace que ambos sean tan significativos en conjunto. Las menorás grabadas en piedra que los arqueólogos están sacando a la luz no son símbolos de poder político, son símbolos de fidelidad persistente. Las personas que las tallaron no lo hicieron cuando era fácil ni cuando era popular. En muchos casos, lo hicieron en épocas de represión, cuando el simple acto de afirmar la identidad de su fe era un acto de resistencia. Esas menorás sobrevivieron no porque nadie intentara borrarlas, sino porque la piedra es más duradera que los imperios que intentan silenciar la fe. Hay algo profundamente alentador en esa imagen. La fe que se graba en roca no desaparece cuando la tormenta pasa por encima de ella. Espera. Y cuando la tierra finalmente se mueve en el momento correcto, vuelve a la superficie para ser vista de nuevo. No con ruido ni con fanfarria. Simplemente con la quieta insistencia de algo que siempre estuvo ahí, que nunca dejó de estar, y que el tiempo no tuvo el poder de cancelar. La tensión entre estas dos imágenes, el gesto de lavarse las manos y la menorá grabada en piedra, captura algo que las escrituras describen repetidamente como la elección fundamental que cada ser humano enfrenta en su vida. La elección entre la comodidad a corto plazo y la fidelidad duradera, entre el apaciguamiento de las presiones del momento y el mantenimiento de algo que vale más que cualquier ventaja temporal. Esa elección no siempre se presenta de manera dramática. La mayoría de las veces llega en las circunstancias ordinarias de la vida cotidiana, en las relaciones, en el trabajo, en las palabras que se dicen o que se callan, en las decisiones que se toman cuando nadie está mirando. Y es en esas decisiones pequeñas donde el carácter se forma, donde la fe deja de ser un concepto abstracto y se convierte en algo que tiene peso y forma en el mundo real. Cuando se piensa en la historia de Jerusalén desde esta perspectiva, lo que emerge no es simplemente una secuencia de eventos históricos, sino un espejo en el que cada generación puede verse a sí misma. Los que construyeron el templo, los que lo destruyeron, los que regresaron del exilio, los que prefirieron quedarse, los que lloraron en sus muros, los que los ignoraron. Cada uno de esos grupos representa algo que sigue siendo reconocible hoy, porque los impulsos que los movían, la devoción, la indiferencia, el miedo, la codicia, el arrepentimiento, la restauración, no han cambiado con el paso de los siglos. Lo que ha cambiado es el escenario. El corazón humano sigue siendo el mismo. Y eso es exactamente lo que hace que la historia de Jerusalén continúe siendo tan relevante para el mundo contemporáneo. No porque sea un museo del pasado, sino porque es un espejo del presente. Hay también algo que vale la pena notar sobre la naturaleza de los descubrimientos arqueológicos que están emergiendo en este periodo. No son hallazgos que simplemente añaden datos a los libros de historia. Son hallazgos que tienen la capacidad de mover a las personas de manera emocional y espiritual de una manera que va más allá de la información. Una menorá grabada en piedra hace 2000 años puede hacer que una persona se detenga y sienta algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma. Un colgante con la imagen del candelabro sagrado, encontrado después de siglos de estar sepultado, puede hacer que alguien llore sin saber exactamente por qué. Esa dimensión emocional y espiritual de los descubrimientos arqueológicos en Jerusalén no es un accidente. Es parte de lo que hace que esta ciudad sea diferente a cualquier otro sitio arqueológico en el mundo. Los artefactos que emergen de su tierra no son solo objetos. Son conversaciones a través del tiempo, mensajes enviados por personas que vivieron, creyeron, sufrieron y esperaron, mensajes que llegan hoy a personas que también viven, creen, sufren y esperan. Y en esa continuidad de la experiencia humana hay algo que ninguna explicación puramente científica puede capturar del todo. La arqueología de Jerusalén no solo descubre el pasado, conecta al presente con algo que es más antiguo y más profundo que cualquier civilización que haya caminado sobre esa tierra. Hay un momento en el libro de Nehemías que ilustra de manera poderosa lo que puede ocurrir cuando un pueblo decide prestar atención a lo que la historia de su ciudad les está diciendo. Nehemías era un judío que servía al rey persa cuando recibió noticias de que los muros de Jerusalén seguían en ruinas, años después de que algunos exiliados habían regresado. La ciudad estaba desprotegida, sus habitantes vivían con vergüenza y miedo, y nadie parecía estar tomando la iniciativa de hacer algo al respecto.
Nehemías lloró, ayunó, oró y luego actuó. Obtuvo permiso del rey para volver, reunió a las personas alrededor del proyecto de reconstrucción y organizó el trabajo de manera que cada familia reconstruyera la sección del muro que estaba frente a su propia casa. No hubo un equipo de especialistas traídos de afuera. Cada persona reconstruyó su propio pedazo de muro. Cada familia fue responsable de su propia sección. Y cuando los adversarios intentaron detenerlos con burlas y luego con amenazas, Nehemías respondió con algo que resume el equilibrio que la fe bíblica busca de manera consistente. Ora y trabaja. Mantenemos la guardia con una mano y construimos con la otra. No nos detenemos ni por el miedo ni por la complacencia. Esa imagen de Nehemías, con una espada en una mano y una herramienta de construcción en la otra, es una de las representaciones más honestas de cómo la fe bíblica entiende la vida en tiempos de presión. No pasiva, no paralizada, no obsesionada con el peligro, sino activa, constructiva y confiada al mismo tiempo. El paralelismo con el momento actual es más cercano de lo que parece a primera vista. Hoy también hay personas que están reconstruyendo, comunidades de fe que están volviendo a sus fundamentos, familias que están invirtiendo en las cosas que duran, individuos que están eligiendo la profundidad espiritual sobre la distracción superficial, no con la ilusión de que sus esfuerzos individuales resolverán los grandes problemas del mundo, sino con la convicción de que la fidelidad en lo pequeño tiene un valor que trasciende su escala aparente. Cada menorá que una persona lleva encendida en su corazón, cada acto de misericordia que se ofrece cuando nadie está mirando, cada decisión de caminar con integridad cuando habría sido más fácil no hacerlo, todas esas cosas son, a su manera, una forma de reconstruir el muro, una piedra a la vez, una familia a la vez, una generación a la vez. Durante siglos, el Monte de los Olivos se ha alzado silenciosamente al este de Jerusalén, mirando hacia el monte del templo y el valle que los separa. Es una montaña empapada de memoria. El rey David lloró en sus laderas, el profeta Ezequiel vio desde allí la gloria de Dios alejarse de la ciudad, y fue en ese monte donde Jesús oró en la última noche, fue traicionado y desde donde ascendió al cielo. Las escrituras dicen que un día sus pies volverán a posarse allí, y que la montaña se partirá en dos. Durante generaciones, eso fue visto como profecía lejana. Hoy, la geología está comenzando a hacer lo que la fe siempre supo que haría. Un levantamiento topográfico reciente, realizado en 2025, reveló una grieta de dirección este-oeste que recorre el Monte de los Olivos directamente sobre la línea de falla que los científicos identifican como capaz de dividir el monte, exactamente en la dirección que describe Zacarías 14:4. Sus pies se afirmarán en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por la mitad. Las fotografías muestran fisuras profundas que cruzan caminos antiguos y que pasan incluso entre las 150.000 tumbas que cubren sus laderas. En algunos lugares, las grietas son lo bastante anchas para que la luz penetre el suelo por debajo, como si la tierra misma se estuviera preparando para algo que ningún instrumento puede medir del todo. Para los geólogos, es movimiento tectónico. Para los creyentes, es la creación haciendo eco de las promesas de Dios. Frente a esta montaña, mirando directamente hacia ella, se encuentra la puerta dorada, sellada hace siglos. Las tradiciones judía y cristiana coinciden, es la puerta por la que entrará el Mesías. Dos profecías antiguas, dos lugares sagrados. Un alineamiento que la historia no ha logrado desmantelar. La tierra y el cielo parecen contener el aliento. Las grietas visibles hoy no son una curiosidad geológica, son un mensaje tallado en la tierra misma. Y el Monte de los Olivos, que fue testigo silencioso de tanto dolor y tanta gloria en el pasado, ya no parece solo un testigo del pasado, parece un indicador del futuro. Y entonces, sin ninguna transición que lo anunciara, el silencio fue roto de una manera que nadie supo explicar del todo. Comenzó como un sonido bajo, distante, pero inconfundiblemente real. Se movió por el cielo de una manera que se sentía deliberada, no aleatoria. Un tono profundo y prolongado que no desapareció rápido como un avión que pasa, ni golpeó brevemente como un trueno. Permaneció. Los que lo escucharon lucharon para describirlo. No era mecánico en la manera en que suenan las máquinas modernas. No tenía la distorsión caótica de las explosiones ni el ritmo predecible de los motores. Era estructurado, casi intencional. Muchos lo describieron como algo cercano a una trompeta, largo, resonante, rebotando en las colinas que rodean la ciudad. En una ciudad donde las personas están entrenadas para identificar sonidos rápidamente, donde reconocer el peligro puede marcar la diferencia, este sonido no coincidía con nada conocido. No llegó ninguna confirmación militar.
No hubo ninguna explicación oficial sobre su origen. Simplemente apareció y luego desapareció, dejando atrás algo mucho más poderoso que el ruido. La incertidumbre. Por todo Jerusalén, personas salieron a sus puertas. Las conversaciones se interrumpieron. Los teléfonos se levantaron para grabar el cielo, aunque no hubiera nada visible en él. Y la ausencia de una causa visible solo profundizó la inquietud. Sonido sin fuente, señal sin origen. Jerusalén no fue el único lugar donde se han reportado sonidos similares. En años recientes, sonidos extraños que muchos describen como gemidos metálicos, cuernos distantes o vibraciones atmosféricas, han sido reportados en distintas partes del mundo. Desde América del Norte hasta partes de Europa, grabaciones dispersas han aparecido en Internet, cada una llevando el mismo patrón inquietante, un sonido que no pertenece a nada conocido. La mayoría de las explicaciones apuntan hacia cambios de presión atmosférica o fenómenos de resonancia. Pero la pregunta persiste porque el patrón es difícil de desestimar. ¿Por qué en lugares tan distintos y en momentos tan diferentes, el sonido es siempre descrito de la misma manera? Y mientras la ciudad todavía intentaba procesar el sonido que había cruzado el cielo, otro momento ocurrió, esta vez no en el exterior, sino dentro de una ceremonia de fe. Durante un bautismo solemne, exactamente cuando las oraciones terminaron, apareció una luz. No era como la luz del sol, no estaba quieta. La luz se movía despacio, girando suavemente, cambiando de intensidad como si siguiera un ritmo propio que nadie más podía oír. Los que estaban cerca no se apresuraron a dar explicaciones. Se detuvieron, porque el ambiente mismo se había transformado, pesado pero apacible, cargado pero tranquilo. Algunos describieron el momento como algo que no podían expresar del todo con palabras, no solo lo que vieron, sino lo que sintieron. Lo que hizo ese momento especialmente difícil de ignorar no fue solo la luz en sí, sino el momento en que apareció. Después de que el cielo había captado la atención de todos, después de que la tierra había temblado, después de que algo oculto había sido revelado, entonces, en un momento que simbolizaba el comienzo, una luz extraña apareció en silencio, sin previo aviso. Para quienes estuvieron presentes, la sensación no fue de coincidencia, fue de significado, y justo cuando parecía que los signos habían encontrado su propio silencio, la siguiente revelación llegó desde la oscuridad. Esta vez no fue encontrada en el cielo, ni revelada por el agua, ni vista en un momento de luz. Estaba oculta en la profundidad de la tierra. Dentro de una cueva, no muy lejos de donde el suelo ya había comenzado a cambiar, se descubrió un cuerpo. La posición era inusual, las manos atadas, el cuerpo sujeto de una manera que no recordaba a ningún enterramiento normal. No había respuestas inmediatas, ninguna identidad confirmada, ningún tiempo establecido, ninguna explicación que pudiera darse en el acto. Los que lo vieron no hablaron mucho al principio, porque no se sentía solo como un descubrimiento, se sentía como algo dejado atrás, inacabado, sin resolver. Algunos comenzaron a reflexionar sobre una imagen antigua, no de destrucción sino de personas que se retiran, que se esconden de algo que ya no podían enfrentar, como está escrito, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible del Señor y por el resplandor de su majestad. Isaías 2:19. No todos lo interpretaron de esa manera. Algunos lo vieron como un caso histórico que esperaba ser comprendido. Otros lo vieron como un recordatorio de cómo las personas responden cuando se enfrentan a la verdad, a la presión o al miedo. Y lo que hace que ese momento sobresalga es dónde encaja en la secuencia. Después de que el cielo llamó la atención, después de que el suelo cedió, después de que algo suave fue revelado, ahora algo oculto en la oscuridad aparece, porque no todo lo que se descubre trae consuelo. Algunas cosas traen reflexión, y a veces lo que se encuentra en el silencio dice más que lo que se ve en la luz. Lo que ningún observador podía ignorar a estas alturas era el patrón que se estaba formando. No era un evento único, era una secuencia. Lucas 21:11 dice, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. No describe un momento sino una serie, cosas ocurriendo en lugares distintos en tiempos distintos que de alguna manera están conectadas. Y esa conexión es lo que las personas estaban comenzando a notar, no como certeza absoluta, no como prueba irrefutable, sino como un reflejo. Porque el mundo hoy se siente similar de otra manera también, no solo en lo que ocurre afuera, sino dentro de las personas. La incertidumbre se ha vuelto normal. La presión crece en silencio. La estabilidad se siente temporal. Igual que las inundaciones repentinas, las emociones pueden subir rápido. Igual que el suelo que se mueve, lo que las personas siempre creyeron, que podían depender,
puede volverse inestable de repente. En Efesios 5:14 está escrito: «Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo». Esto no es sobre el miedo, es sobre la conciencia. Porque momentos como estos, ya sean naturales, simbólicos o simplemente mal comprendidos, tienden a ser una cosa: hacen que las personas hagan pausa, interrumpen la rutina, desvían la atención de la distracción hacia algo más profundo. Y a veces el cambio más importante no es lo que ocurre alrededor de nosotros, sino lo que ocurre dentro de nosotros cuando finalmente comenzamos a prestar atención. La tormenta que vino después no esperó permiso para llegar. Nubes oscuras se acumularon sobre Jerusalén más rápido de lo que la estación lo sugería, más pesadas de lo que nadie anticipaba. Lo que comenzó parecer un cambio de clima ordinario se convirtió en minutos en un aguacero que golpeó las superficies antiguas de la ciudad con una fuerza que desorientó a quienes estaban afuera. El agua no cayó con suavidad, cayó en masa, en láminas, saturando los tejados y los callejones estrechos de la ciudad vieja. En cuestión de minutos, el agua comenzó a acumularse en la explanada cercana al muro occidental, un espacio construido de piedra que ha sido testigo de siglos de historia. El agua no simplemente se asentó, se extendió rápidamente, fluyendo entre las piedras y llenando los espacios bajos. Los reflejos comenzaron a formarse en la superficie, imágenes distorsionadas y temblorosas de las estructuras que rodeaban la plaza. Las luces cercanas se quebraban sobre el agua mojada, creando un efecto visual que hacía que lo familiar pareciera extraño, como si la realidad hubiera adquirido una segunda capa que no era completamente normal. Las personas que estaban en la explanada se encontraron rodeadas de una versión reflejada de la realidad, ligeramente desplazada, ligeramente diferente. El ambiente cambió de manera perceptible. Las conversaciones se apagaron. El movimiento se volvió más lento. No hubo pánico ni prisa, pero sí una conciencia compartida de que algo en ese momento se sentía distinto, más pesado que la lluvia sola podía explicar. La lluvia continuó por un tiempo y luego se calmó gradualmente. El agua permaneció dejando reflejos que se fueron desvaciando lentamente mientras la superficie se secaba. La plaza volvió a su estado familiar. El movimiento se reanudó. Las conversaciones se reiniciaron. Pero algo permanecía, porque una vez que un momento cambia la atmósfera, no regresa del todo a lo que era antes. Y luego, cuando el cielo ya había llamado la atención de todos de maneras que nadie sabía explicar del todo, vino la luz. Una luz blanca brillante apareció en un instante sobre el monte del templo, sin advertencia, sin sonido, sin ningún movimiento visible que lo precediera. Un momento el cielo permaneció sin cambio. Al siguiente, un destello concentrado surgió sobre uno de los lugares más sensibles y espiritualmente significativos del mundo. La intensidad era inconfundible. Los testigos describieron un destello agudo y enfocado, no extendido como el relámpago ni con cola como un meteoro. No había ninguna línea cruzando el cielo, solo una presencia limpia y definida que duró un breve momento y luego desapareció con la misma repentinidad con que había llegado. Esa desaparición abrupta hizo el momento todavía más perturbador. Los testigos reportaron la presencia de figuras luminosas con apariencia humana posicionadas sobre el monte del templo, moviéndose de una manera controlada y fluida, como si flotaran o planearan dentro de la misma luz. El movimiento no era mecánico ni se parecía a ninguna aeronave o dispositivo aéreo conocido. Era descrito como suave, sin peso, silencioso. Las figuras no estaban perfectamente definidas en sus contornos, pero su estructura era reconocible: formas erectas, extensiones que recordaban a alas, y un resplandor tenue que las rodeaba, creando la impresión de seres en lugar de objetos. La luz no simplemente los revelaba, parecías parte de ellos. La duración del avistamiento fue extremadamente breve. No hay grabaciones verificadas que confirmen el evento. Ningún dato de radar o sensor registró movimiento aéreo correspondiente a estas descripciones. Todo el relato permanece basado en testimonios humanos. Sin embargo, la similitud entre múltiples testimonios independientes añade peso al reporte. Testigos en distintas posiciones describieron los mismos elementos centrales: figuras en el cielo, movimiento que recordaba al vuelo, una presencia que parecía deliberada y no aleatoria. Desde una perspectiva científica, experiencias como estas son explicadas con frecuencia como interpretaciones visuales erróneas, efectos atmosféricos o el mismo fenómeno de paridolia que se aplica a otras visiones inusuales. Esas explicaciones existen por razones válidas y merecen ser tomadas en serio. Pero para quienes estuvieron presentes, la experiencia no encajaba en ninguna de esas categorías de manera satisfactoria. No describieron confusión ni ambigüedad.
describieron claridad, la claridad de algo que no necesitaba explicación para hacer sentido, sino que pedía algo diferente, una respuesta del corazón antes que del intelecto. La historia de la fe está llena de momentos en que las personas vieron algo que no puede explicar del todo y tuvieron que elegir qué hacer con esa experiencia. No siempre eligieron correctamente. No siempre encontraron la respuesta adecuada de inmediato, pero los que permitieron que esos momentos los movieran hacia adentro, en lugar de simplemente quedar atrapados en el debate externo sobre si están reales o no, esos fueron los que salieron del otro lado con algo que el debate solo nunca puede producir. Una fe más profunda, una conciencia más clara, una orientación más firme sobre lo que verdaderamente importa. La historia de Abraham es uno de esos ejemplos. Abraham no recibió un mapa detallado cuando Dios lo llamó a salir de su tierra. Recibió una dirección y una promesa. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. No había ninguna garantía visible de que el destino valiera la travesía. No había ninguna prueba anticipada de que la promesa se cumpliría. Solo había la decisión de dar el primer paso en dirección a lo desconocido sobre la base de una confianza que iba más allá de lo que los ojos podían ver. Esa clase de fe no es ingenuidad, es la decisión deliberada de confiar en aquel que sí conoce el destino cuando uno mismo no puede verlo todavía. Y esa decisión sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el tiempo de Abraham, porque las circunstancias que lo rodean a uno nunca son suficientes para producir por sí solas la clase de paz que solo viene de adentro. Abraham también atravesó momentos en que la promesa pareció imposible durante demasiado tiempo. Pasaron décadas desde que Dios le prometió un hijo hasta que ese hijo llegó. Décadas en que la biología decía que era demasiado tarde, en que la lógica señalaba en dirección contraria, en que el silencio de Dios podría verse interpretado fácilmente como abandono. Las Escrituras dicen que Abraham esperó con paciencia y obtuvo la promesa. Hebreos 6:15. Esa frase, esperó con paciencia, no describe un estado pasivo de resignación. En el original griego implica una espera activa, sostenida por la confianza, una espera que sigue caminando aunque el horizonte no cambie. La fe bíblica no es la eliminación de la espera, es la transformación de lo que ocurre en el interior durante la espera. Y para las personas que hoy observan Jerusalén y se preguntan cuándo y cómo se cumplirán las promesas que las Escrituras hacen sobre esa ciudad, la historia de Abraham ofrece un marco que resiste mejor el desgaste del tiempo que cualquier predicción específica. Dios cumple lo que promete, no siempre en el tiempo que esperamos, no siempre de la manera que anticipamos, pero siempre. El libro de Daniel añade otra dimensión a esta conversación que es especialmente relevante para los tiempos actuales. Daniel vivió en Babilonia, lejos de Jerusalén, durante décadas de exilio. Podría haber cedido a la presión de adaptarse completamente a la cultura que lo rodeaba, de olvidar quién era y de dónde venía, de reemplazar su identidad espiritual con la conveniencia de la asimilación. No lo hizo. Mantuvo su práctica de orar 3 veces al día, mirando en dirección a Jerusalén, incluso cuando ese acto se convirtió en un delito punible con la muerte. Esa fidelidad pequeña, aparentemente insignificante en el contexto del gran drama político que lo rodeaba, fue exactamente lo que preservó tanto su integridad personal como su capacidad de influir en el momento en que su influencia fue necesaria. Daniel no cambió Babilonia resistiéndose a ella de manera agresiva. La cambió siendo tan completamente fiel a su Dios que cuando las crisis llegaron, ya todos sabían a quién acudir para encontrar sabiduría. La presencia de una persona íntegra en un sistema corrupto no es una anomalía inútil. Es, con el tiempo, una de las fuerzas más poderosas de transformación que existe. Para los creyentes que viven hoy en sociedades que no siempre comparten sus valores, la historia de Daniel ofrece algo más valioso que una estrategia política. Ofrece una postura. La postura de alguien que sabe quién es, que sabe a quién le debe su lealtad final, y que ejerce esa lealtad con tal consistencia que el mundo a su alrededor no puede ignorarla, aunque quiera hacerlo. Esa postura no exige volumen ni agresividad. Exige profundidad, coherencia y la clase de paz interior que solo viene de estar alineado con algo más grande que las circunstancias del momento. Exige también, y esto es algo que a veces se pasa por alto, la valentía de diferir del consenso cuando el consenso está equivocado. No de manera combativa, ni con la arrogancia de quien cree que siempre tiene razón mientras todos los demás están equivocados, sino con la humildad tranquila de quien ha examinado la evidencia, ha considerado las consecuencias y ha llegado a una conclusión que no puede abandonar sin abandonarse a sí mismo.
Esa clase de valentía silenciosa es mucho más difícil que la valentía que se muestra en situaciones dramáticas. Es la valentía de mantener una convicción en las conversaciones ordinarias, en los entornos laborales, en los contextos familiares, donde el costo de decir algo diferente no es la muerte, sino simplemente la incomodidad social. Y sin embargo, es exactamente en esos espacios pequeños y cotidianos donde el carácter se forma o se desgasta, donde la fe se vuelve real o se reduce a una identidad nominal que no tiene ningún efecto sobre la manera en que se vive. Cuando Jeremías fue llamado por Dios como profeta siendo todavía joven, su primera reacción fue decir que no sabía hablar, que era demasiado joven, que no estaba preparado. Dios respondió a esa objeción con una de las promesas más directas de las Escrituras. No digas que eres un joven, porque a todos los que te envíe irás, y lo que te mande hablarás. No les tengas miedo, porque yo estaré contigo para librarte. Jeremías 1:7-8. Lo que hace que esa promesa sea tan notable es que no elimina la dificultad. Jeremías siguió enfrentando resistencia, rechazo y persecución durante décadas. Lo que elimina es el aislamiento. La promesa no es que el camino será fácil, sino que no lo atravesará solo. Y eso, para una persona que ha sido llamada a decir cosas que nadie quiere escuchar en un momento en que el mundo prefiere las ilusiones reconfortantes, es exactamente suficiente para seguir adelante. La fe no requiere que el camino sea cómodo, requiere que la persona sea acompañada. Y las Escrituras son absolutamente consistentes en este punto. Dios acompaña a los que decide enviar. El libro de Ezequiel contiene una visión que ha fascinado a intérpretes y teólogos durante siglos, la visión del valle de los huesos secos. Ezequiel es llevado en espíritu a un valle cubierto de huesos, huesos secos, sin carne, sin vida, sin ninguna señal de que alguna vez pertenecieron a seres que respiraron y pensaron y amaron y creyeron. Dios le hace una pregunta: ¿podrán vivir estos huesos? La respuesta de Ezequiel es una de las respuestas más honestas de toda la Biblia. Señor Dios, tú lo sabes. No pretende saber lo que no sabe. No finge tener fe que no tiene. No da una respuesta teológicamente correcta que su corazón no puede respaldar del todo. Simplemente reconoce que hay cosas que están más allá de su capacidad de evaluar y que pertenecen al conocimiento de Dios. Esa honestidad le abre la puerta a ver el milagro. Dios le ordena profetizar sobre los huesos, y en la profecía viene la vida. Los huesos se juntan, los tendones aparecen, la carne los cubre, el aliento entra, un ejército de pie donde antes había solo muerte. Esa visión no fue dada para ilustrar una curiosidad teológica abstracta. Fue dada al pueblo de Israel en el momento de su mayor desesperación, cuando el exilio los había hecho sentir que todo había terminado, que la historia de Dios con ellos había llegado a su fin. La respuesta de Dios a esa desesperación no fue una explicación filosófica, fue una imagen. Esto es lo que hago con los valles de huesos secos. Hago ejércitos. Para quienes observan hoy los eventos alrededor de Jerusalén y se preguntan si hay esperanza real en medio de tanta incertidumbre, esa visión de Ezequiel sigue siendo relevante. Las cosas que parecen muertas desde la perspectiva humana no necesariamente lo están desde la perspectiva divina. Las promesas que parecen enterradas bajo siglos de historia no han sido olvidadas por quien las hizo. Los huesos que parecen secos pueden volver a respirar. El valle que parece definitivamente silencioso puede volver a llenarse de vida. Esa es la lógica que subyace a los hallazgos arqueológicos que emergen de la tierra de Jerusalén. No son solo objetos del pasado. Son señales de que algo que parecía dormido está despertando. El profeta Zacarías, cuyo libro contiene algunas de las profecías más específicas sobre el futuro de Jerusalén, fue también alguien que vio el presente de su tiempo con una claridad desconcertante. Escribió en un periodo de reconstrucción después del exilio, cuando los muros de Jerusalén seguían en ruinas y el templo era apenas una fracción de lo que había sido. No era un momento de gloria, era un momento de fragilidad, de incertidumbre, de trabajo lento en condiciones difíciles. Y sin embargo, Zacarías vio más allá del presente inmediato y describió una ciudad cuyas calles estarían llenas de niños que juegan y de ancianos que se sientan con bastones en las manos. Zacarías 8:4-5. Una imagen de normalidad, de paz, de una vida cotidiana restaurada, no un evento espectacular, no una revolución dramática, simplemente niños que juegan en las calles. Esa imagen, tan ordinaria en apariencia, era radical en su contexto porque anunciaba la victoria definitiva, no del poder político ni de la fuerza militar, sino de la vida misma regresando a un lugar donde la muerte había estado. Eso es el shalom que prometió Dios. No solo el silencio de las armas, sino el sonido de los niños. No solo la ausencia del sufrimiento, sino la presencia de la alegría.
La tensión que muchas personas sienten hoy cuando observan los eventos de Jerusalén es, en gran parte, la tensión entre dos maneras de leer la misma historia. Una lectura enfatiza el conflicto, la inestabilidad y el riesgo de escalada. La otra lee los mismos eventos como señales de que algo largo esperado se está acercando, que la convergencia que estamos viendo no es el preludio del fin, sino el preludio del comienzo de algo nuevo. Ninguna de esas lecturas es completamente incorrecta. La tensión entre ellas es, en muchos sentidos, la tensión que las escrituras mismas mantienen durante siglos. La tensión entre el juicio y la misericordia, entre la advertencia y la promesa, entre el llamado al arrepentimiento y la oferta de la restauración. Lo que distingue a los que leen bien esta historia de los que la leen mal no es la información que tienen, es la orientación desde la cual la leen. Los que leen con miedo verán en cada señal una amenaza. Los que leen con fe verán en cada señal una invitación. Esa invitación tiene una forma concreta en las Escrituras. En Isaías 55:6 está escrito: «Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle mientras está cercano». Esa urgencia no es una amenaza, es la urgencia del amor, que no quiere que ninguna persona se pierda la oportunidad de responder mientras la oportunidad está disponible. La fe bíblica no opera con la lógica del castigo, sino con la lógica de la invitación. Dios no usa las señales del cielo y de la tierra para aterrorizar a las personas. Las usa, según las Escrituras, para llamar su atención, para interrumpir el sueño espiritual en que la vida cotidiana tiende a sumergirlas, para recordarles que hay algo más real que el ciclo de noticias y la presión de las obligaciones diarias. Si los eventos que rodean a Jerusalén están cumpliendo esa función, si están haciendo que personas que no oraban vuelvan a orar, que personas que se habían alejado vuelvan a preguntar, que personas que vivían distraídas vuelvan a prestar atención a lo que verdaderamente importa, entonces están cumpliendo exactamente el propósito para el que las señales han existido siempre en la historia bíblica. La pregunta no es si Jerusalén es importante, está claro que lo es, y ha estado claro durante milenios. La pregunta más personal, la que cada observador debe hacerse por sí mismo, es: ¿qué voy a hacer con lo que estoy viendo? Esa pregunta no tiene una respuesta única ni una respuesta correcta de manera universal. Para algunos, la respuesta es el estudio más profundo de las Escrituras. Para otros, es la oración más consistente. Para otros más, es el servicio más activo a las personas que los rodean. Para algunos, es la conversación honesta con alguien que no comparte su fe. Para otros, es simplemente el silencio contemplativo que permite que las preguntas maduren antes de buscar respuestas. Ninguna de esas respuestas es incorrecta si surge de un corazón genuinamente orientado hacia la verdad y hacia el bien, y todas ellas tienen en común algo que las Escrituras valoran por encima de la especulación profética: la disposición a vivir de manera diferente a la luz de lo que uno cree. Al final de cada ciclo de noticias, de cada análisis, de cada debate sobre el significado de los eventos que ocurren alrededor de Jerusalén, la ciudad sigue allí. Sus piedras no han cambiado desde que los romanos caminaron sobre ellas, desde que los cruzados pelearon por ellas, desde que los otomanos las reconstruyeron, desde que el siglo XX las vio divididas y luego reunidas de nuevo. Esas piedras han absorbido más historia, más oración, más llanto y más esperanza que ninguna otra ciudad en la tierra. Y cuando la arqueología las sacude y salen a la luz objetos que nadie esperaba encontrar, esas piedras parecen decir algo que ninguna lengua humana puede expresar del todo con exactitud, pero que quienes están atentos sienten con claridad. Todavía estamos aquí. La historia no ha terminado. Lo que fue prometido no ha sido olvidado. Y lo que viene no puede ser detenido por ningún poder que este mundo haya producido jamás. Eso es Jerusalén. Y esa es la razón por la que el mundo sigue mirando en su dirección, incluso cuando no puede explicar del todo por qué lo hace. A medida que Oriente Medio continúa experimentando una presión que no cede, las condiciones en la región se van estrechando de maneras que afectan a la vida cotidiana de millones de personas. La infraestructura está siendo forzada más allá de su capacidad. Los sistemas que sostenían la estabilidad relativa de décadas anteriores muestran grietas que se amplían con cada nueva crisis. El movimiento de personas está restringido. La incertidumbre sobre el futuro inmediato no es una abstracción política, sino una realidad que se siente en los mercados, en las escuelas, en los hospitales y en los hogares. No es un evento único lo que genera esta presión. Es una secuencia sostenida de disrupciones que se acumulan y que juntas crean la impresión de un sistema bajo tensión estructural creciente. Los Estados Unidos siguen conectados profundamente a este entorno,
tanto a través de su presencia estratégica como a través de los lazos económicos y diplomáticos que hacen que lo que ocurre en esta región resuene inmediatamente en las capitales del resto del mundo. Las decisiones tomadas en Washington tienen efectos inmediatos sobre el terreno en el Medio Oriente, y los desarrollos en el Medio Oriente moldean las respuestas internacionales de una manera que hace que Jerusalén sea, una vez más, el centro de una convergencia que ningún análisis puramente político puede agotar. La ciudad no solo está experimentando tensión, está absorbiendo los efectos de un sistema que está comenzando a crujir bajo su propio peso. Las medidas de seguridad están elevadas. Los niveles de alerta permanecen altos. La posibilidad de una disrupción repentina es una presencia constante en la conciencia de quienes viven allí. Los residentes se han adaptado a esta realidad, como los residentes de Jerusalén se han adaptado a las realidades de cada época que les ha tocado vivir. Pero la adaptación no elimina la presión, solo la hace visible de una manera diferente, más silenciosa pero no menos real. Y lo más importante en este contexto es lo que las escrituras dicen sobre la clase de personas que se necesitan en los momentos de mayor presión. No los que tienen las respuestas más fuertes, ni los que tienen las voces más altas. Los que tienen los corazones más firmes. Los que han construido su vida sobre algo que no se mueve cuando el terreno alrededor se agita. Ese es el mensaje que recorre de principio a fin la historia bíblica de Jerusalén. No que la ciudad nunca enfrentará presión, sino que quienes se mantengan fieles en medio de la precesión serán exactamente las personas que se necesitan cuando la presión llegue a su punto más alto. En el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés, el evento no ocurrió en una ciudad tranquila ni en un periodo de estabilidad política. Ocurrió en Jerusalén durante una de las grandes fiestas de peregrinación judía, cuando la ciudad estaba llena de personas de todas las naciones del mundo conocido, y cuando la tensión política entre las autoridades romanas y la población local seguía siendo alta después de la crucifixión de Jesús, apenas 50 días antes. El Espíritu no esperó a que las circunstancias fueran favorables. Llegó en medio del caos, en medio de la multitud, en medio de la incomprensión inicial de quienes lo vieron. Y ese día, en esa ciudad cargada de tensión y de historia, las personas que escucharon el mensaje de Pedro sintieron algo que la política no podía dar ni quitar: la certeza de que Dios no había terminado con ellos, que la historia no había terminado con la muerte de Jesús, sino que había comenzado algo nuevo con su resurrección, que la culpa podía ser perdonada, que el pasado podía ser redimido, que el futuro estaba abierto de una manera que ninguna situación política podía cerrar. Ese mensaje transformó a 3,000 personas en un solo día. No porque los argumentos fueran irrefutables, ni porque la retórica fuera perfecta, sino porque era verdad, y la verdad tiene una manera de encontrar su camino hacia el interior de las personas que están lo suficientemente quietas para escucharla. Esa misma verdad sigue disponible hoy, no en una forma diferente ni en una versión actualizada, en la misma forma, con la misma sustancia y con el mismo poder. Para quienes están observando los eventos de Jerusalén y sintiéndose movidos a buscar algo más sólido que el análisis político o la especulación profética, la invitación que llegó ese día de Pentecostés sigue siendo la misma. Hay perdón para lo que se ha hecho mal. Hay vida donde antes había muerte. Hay esperanza donde antes había desesperación. Y hay una comunidad de personas que caminan en esa esperanza, que no siempre la tienen perfectamente articulada, ni siempre la viven de manera impecable, pero que están caminando en la misma dirección y que entienden que el camino se hace más claro a medida que se avanza en él. Hay algo que los creyentes más maduros que han atravesado épocas de presión suelen decir sobre la relación entre la incertidumbre y la fe, que la incertidumbre no es el enemigo de la fe, lo es la ilusión de certeza. Las personas que creen que pueden controlar su futuro no necesitan la fe de la misma manera que las personas que saben que no pueden. Es precisamente cuando los sistemas de control fallan, cuando las predicciones no se cumplen, cuando los planes se deshacen, que la fe encuentra el espacio para convertirse en algo más que un concepto. Se convierte en una postura de vida. Una manera de pararse en el mundo que no depende de que las cosas salgan como uno quiere para mantenerse de pie. La historia de la fe está llena de personas que encontraron precisamente esto, que en los momentos en que todo lo que habían planeado se derrumbó, encontraron algo más sólido que los planes. Encontraron la presencia de Dios en el centro de las ruinas y descubrieron que esa presencia era suficiente para comenzar de nuevo. Para todos los que observan Jerusalén hoy,
ya sea con devoción, con curiosidad académica o simplemente con la sensación de que lo que ocurre allí importa de alguna manera que todavía no saben del todo articular, hay un mensaje que emerge de entre las piedras antiguas y los hallazgos recientes con una consistencia que el tiempo no ha logrado desmentir. La historia de esta ciudad no pertenece solo a sus habitantes, pertenece a todos los que se sienten conectados a las preguntas que ella plantea. ¿Qué significa la presencia de Dios? ¿Qué es lo que dura cuando todo lo demás pasa? ¿Qué clase de personas debemos ser mientras la historia continúa desarrollándose alrededor de nosotros? Esas preguntas no tienen respuestas definitivas que puedan ser archivadas y olvidadas. Son preguntas que acompañan a la humanidad desde que existe la conciencia y que cada generación debe responder por sí misma en el contexto que le ha tocado vivir. La nuestra no es diferente, y Jerusalén, con sus secretos que emergen de la tierra y sus cielos que a veces parecen responder, sigue siendo el lugar donde esas preguntas se plantean con la mayor urgencia y con la mayor claridad. Hay algo que resulta significativo en la manera en que las personas de fe han respondido a los eventos recientes alrededor de Jerusalén. No todos con miedo, aunque el miedo esté presente. No todos con especulación frenética, aunque la especulación circule ampliamente. Muchos de ellos con algo que a primera vista podría parecer paradójico, con una paz que no encaja con las circunstancias que la rodean. Esa paz no es el resultado de ignorar lo que está ocurriendo ni de negar la gravedad de la situación. Es el resultado de haber puesto la situación en manos de alguien en quien confían con una confianza que ha sido forjada en experiencias pasadas, no simplemente declarada. Hay una diferencia enorme entre la paz que se profesa y la paz que se ha ganado a través de la experiencia personal de haber pasado por la oscuridad y haber encontrado que Dios estaba allí. Las personas que tienen la segunda clase de paz, de manera particular, no dicen que todo está bien cuando no lo está, pero tampoco dicen que todo está perdido cuando no lo está. Dicen, no sé lo que vendrá, pero sé en quién confío, y eso les resulta suficiente. En el Salmo 27, David escribe desde un lugar de amenaza real y depresión genuina. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, ellos mismos tropezaron y cayeron. Ese salmo no niega que haya adversarios, los menciona con claridad. Lo que niega es que esos adversarios tengan la última palabra. Para David, la presencia de Dios en su vida era una realidad tan sólida que podía mirar la amenaza directamente sin ser aplastado por ella. Esa es la postura de quien ha aprendido a confiar, no porque todo haya ido bien siempre, sino porque Dios ha sido fiel, incluso cuando las cosas fueron muy mal. Y esa clase de confianza no se produce de manera automática, se cultiva, se forja en las conversaciones de oración, en el estudio de las Escrituras, en la comunidad de fe, en la práctica deliberada de recordar las veces en que Dios ya actuó cuando la situación parecía sin salida. La memoria espiritual es uno de los recursos más subestimados de la vida de fe, y es precisamente lo que los hallazgos arqueológicos de Jerusalén están activando en miles de personas, la memoria de una historia con Dios que no comenzó en esta generación y que no terminará con ella. la pregunta de Dios a Ezequiel sobre los huesos secos, ¿podrán vivir?, no fue solo una pregunta sobre los huesos. Fue una invitación a expandir la imaginación sobre lo que Dios puede hacer. El problema de vivir demasiado tiempo rodeado de situaciones difíciles es que la mente humana comienza a aceptar como permanente lo que en realidad es temporal. Comienza a ver las ruinas como el estado normal y a perder la capacidad de imaginar los muros restaurados, los caminos limpiados, los valles que vuelven a llenarse de vida. La fe bíblica desafía esa tendencia de manera persistente, no negando la realidad de las ruinas, sino recordando que Dios ha restaurado ruinas antes, que lo ha hecho en circunstancias que parecían tan imposibles como las actuales y que la promesa de restauración no ha expirado. Cuando los israelitas volvieron del exilio en Babilonia, Esdras y Nehemías no llegaron a una ciudad en perfectas condiciones. Llegaron a escombros, a muros derrumbados, a un pueblo que había perdido gran parte de su memoria colectiva. Y, sin embargo, comenzaron a construir, no porque tuvieran la certeza de que lo lograrían, sino porque creyeron que la promesa de Dios de restaurar su ciudad era más confiable que la evidencia de la destrucción que veían delante de ellos. Ese mismo principio está disponible para quienes hoy observan un mundo que parece más fracturado, más polarizado y más inestable que en generaciones recientes. La pregunta no es si la restauración es posible. Las Escrituras son categóricas en ese punto, lo es.
La pregunta es si las personas están dispuestas a participar en ella, a poner sus manos al trabajo de construir, en lugar de simplemente observar o lamentarse. La reconstrucción de los muros de Jerusalén en tiempo de Nehemías no fue hecha por héroes sobrenaturales. Fue hecha por personas ordinarias que decidieron que las promesas de Dios merecía la inversión de su tiempo, su esfuerzo y su riesgo personal. Esa misma decisión está disponible hoy para cualquier persona que esté dispuesta a tomarla, en la escala que le corresponda a su vida particular. No todos están llamados a los mismos lugares ni a las mismas tareas, pero todos están llamados a algo. Y en ese algo, por pequeño que parezca, está la parte de la historia de Dios que les corresponde vivir. Por eso, al final de todo lo que se puede decir sobre los eventos de Jerusalén y sobre lo que pueden significar, la respuesta más honesta y más profunda que las Escrituras ofrecen no es una predicción, ni una fecha, ni una agenda. Es una postura del corazón. Confía, ora, actúa con justicia, ama la misericordia, camina con humildad. Esos 5 verbos, tomados del libro de Miqueas, no describen una lista de actividades religiosas. Describen una manera de estar en el mundo que tiene sentido tanto si las circunstancias son difíciles como si son favorables, tanto si los tiempos son de tranquilidad como si son de turbulencia. Son la respuesta que las Escrituras han ofrecido a cada generación que enfrentó su propio momento de incertidumbre. Son la respuesta que ofrecen a esta generación también. Y son suficientes. Hay una imagen final que merece un lugar en esta conversación, y es la imagen del sumo sacerdote Aarón, descrita en Éxodo 28, entrando al lugar santo con los nombres de las 12 tribus de Israel grabados en las piedras preciosas de su pectoral. Eso significaba que cuando Aarón entraba en la presencia de Dios, no entraba solo. Llevaba sobre su pecho los nombres de todo el pueblo, cada tribu representada, cada familia incluida, cada persona contada. Esa imagen habla de algo que la teología cristiana llama intercesión, pero que en sus niveles más humanos simplemente habla de solidaridad, la disposición de cargar al otro delante de Dios, de no olvidar en la oración a quienes no están presentes, de mantener en el corazón las personas cuyas cargas uno no puede resolver, pero sí puede llevar en espíritu. En tiempos en que Jerusalén está bajo presión y el mundo entero observa con ansiedad creciente, esa práctica de la intercesión tiene un valor que ningún análisis puede cuantificar. No porque cambie los eventos de manera mecánica, sino porque cambia a las personas que oran, porque las orienta hacia algo más grande que su propia preocupación, porque las conecta con la historia de Dios en el mundo de una manera que el simple seguimiento de noticias nunca puede hacer. Cuando las personas oran por Jerusalén, están haciendo algo que una larga cadena de creyentes ha hecho antes que ellas, desde los salmos de ascenso que los peregrinos cantaban mientras subían a la ciudad en las grandes fiestas, hasta las oraciones que se susurran hoy en el muro occidental y en iglesias de todos los continentes del mundo. Están añadiendo su voz a un coro que comenzó mucho antes de que ellas nacieran y que continuará mucho después de que terminen su tiempo en esta tierra. Hay algo reconfortante y al mismo tiempo desafiante en esa imagen. Reconfortante porque significa que no se está inventando algo nuevo, ni enfrentando algo para lo que no hay precedente. Desafiante porque significa que hay una responsabilidad de pasar la antorcha a la siguiente generación con el mismo cuidado con que fue recibida. La fe que los hallazgos arqueológicos de Jerusalén están activando en personas de todo el mundo no es una fe nueva. Es la memoria de una fe antigua que estaba dormida y que está despertando. Una menorá que estaba enterrada y que ha salido a la luz. Una llama que nunca fue apagada del todo y que ahora, en el momento que las Escrituras parecen haber tenido en mente desde el principio, vuelve a arder con una intensidad que el polvo de los siglos no pudo sofocar. Que esa llama encuentre un lugar en el corazón de todos los que están prestando atención. Que las preguntas que despierta sean bienvenidas en lugar de temidas. Que la paz que las Escrituras prometen sea buscada con la misma seriedad con que se busca la comprensión de los eventos. Y que al final del día, independientemente de lo que los titulares digan mañana o lo que los expertos concluyan la próxima semana, quienes han prestado atención a lo que Jerusalén está diciendo, en este momento, sean personas un poco más profundas, un poco más conscientes y un poco más ancladas en lo que verdaderamente dura, que todo lo que el mundo puede ofrecer o arrebatar en cualquier dirección. Esa es la invitación de la ciudad antigua. Esa es la invitación de las piedras que hablan. Y esa es la invitación que permanece abierta para todos los que estén dispuestos a responderla. En los últimos años, a medida que los conflictos se han multiplicado, las economías han mostrado su fragilidad
y las certezas sociales que una generación daba por sentadas han comenzado a ceder. Muchas personas han redescubierto algo que las generaciones anteriores conocían bien, que la vida cotidiana necesita un ancla que no dependa de las condiciones externas para sostenerse. Los rituales de fe, la oración regular, la comunidad espiritual, el estudio de las escrituras, estas prácticas que en tiempos de prosperidad y estabilidad suelen verse como opcionales o periféricas, adquieren en tiempos de presión una centralidad que sus practicantes describen como profundamente práctica, no teórica, no sentimental, práctica. La oración no resuelve los conflictos geopolíticos, pero sí transforma la manera en que una persona lleva la carga de vivir en medio de esos conflictos. La comunidad espiritual no cambia las cifras económicas, pero sí asegura que nadie atraviese las consecuencias de esas cifras completamente solo. El estudio de las escrituras no predice el futuro, pero sí ofrece una brújula para navegarlo con mayor sabiduría. En ese sentido muy concreto, la fe no es un escape de la realidad, es una manera de habitarla con mayor profundidad, mayor resistencia y mayor esperanza. Y es desde esa perspectiva que los eventos de Jerusalén adquieren su mayor significado, no como espectáculos para ser consumidos, sino como señales para ser habitadas, no como pruebas de una agenda, sino como llamados a una postura. Los hallazgos arqueológicos, las grietas en el Monte de los Olivos, los sonidos inusuales, las luces que no se explican del todo, cada uno de estos fenómenos puede ser explicado en sus propios términos, y también puede ser leído como parte de algo más amplio. La clave no está en elegir una de esas lecturas y descartar la otra. Está en mantener ambas en tensión honesta, en no ceder ni a la negación fácil ni a la interpretación precipitada, y en dejar que esa tensión mueva hacia adentro, hacia las preguntas que verdaderamente importan sobre la condición del corazón y la orientación de la vida. Esas preguntas no tienen plazo de vencimiento. Son las mismas que el rey Salomón planteó cuando dedicó el templo, las mismas que el profeta Isaías formuló desde el exilio, las mismas que los discípulos hicieron cuando el cielo se abrió sobre el Jordán, y son las mismas que millones de personas están haciendo hoy mientras observan la ciudad antigua y sienten que algo está ocurriendo que los llama a prestar atención de una manera diferente a la habitual. La respuesta a esas preguntas no está en los titulares ni en los debates de los expertos. Está en el mismo lugar donde siempre ha estado, en la quietud de un corazón dispuesto a buscarlo con honestidad, con humildad y con la confianza de que quien fue fiel en el pasado lo seguirá siendo en el futuro. Eso es lo que Jerusalén ha proclamado durante milenios. Eso es lo que sigue proclamando hoy. Y eso es lo que, independientemente de lo que venga después, ningún poder en la tierra ha logrado ni logrará silenciar. Hay una última reflexión que nace directamente de los hallazgos físicos que han emergido de la tierra de Jerusalén en este periodo, y es la reflexión sobre el tiempo. Los objetos que los arqueólogos están sacando a la luz no son simplemente antiguos, son pacientes. Sobrevivieron a la destrucción, al olvido, al paso de imperios, a siglos de silencio sobre ellos. No se deterioraron completamente, no desaparecieron del todo. Esperaron en la oscuridad de la tierra hasta que el momento correcto llegó para salir a la luz. Esa paciencia no es casual, es, para muchos creyentes, una imagen de algo que las Escrituras enseñan repetidamente sobre la naturaleza de las promesas divinas, que no caducan con el tiempo, que no pierden vigencia cuando las circunstancias cambian, que no se deterioran bajo la presión de los siglos. Una menorá grabada hace 2000 años sigue siendo una menorá cuando emerge del suelo hoy. No ha cambiado lo que representa, no ha cambiado lo que señala, solo ha cambiado el contexto en que vuelve a ser vista. Y quizás ese sea el mensaje más sencillo y más profundo que todos estos descubrimientos están comunicando. Lo que fue prometido no ha perdido su validez. Solo estaba esperando el momento en que la tierra estuviera lista para entregarlo. Para los creyentes, esa imagen conecta directamente con la doctrina de la esperanza bíblica, que no es una esperanza vaga en que las cosas mejoren de alguna manera indefinida, sino una esperanza específica y con nombre propio. La esperanza en el regreso del Rey, en la restauración de todo lo que fue roto, en la renovación de la creación desde sus cimientos. Esa esperanza no niega el sufrimiento presente, lo toma en serio, pero le da un horizonte que cambia su peso. En Romanos 8:18, Pablo escribe: «Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros». Esas palabras no fueron escritas desde la comodidad, fueron escritas desde la experiencia de alguien que había sido apedreado, encarcelado, naufragado y perseguido. Y aún así,
encontró que había algo en el horizonte de la esperanza que pesaba más que todo el sufrimiento acumulado. No porque el sufrimiento fuera pequeño, porque la gloria prometida era incomparablemente más grande. Esa perspectiva no elimina el dolor ni suaviza la urgencia de responder a la injusticia y al sufrimiento del mundo con compasión activa, pero sí impide que el peso del presente aplaste la capacidad de vivir con propósito, con generosidad y con una alegría que sorprende a quienes la ven en circunstancias donde no esperarían encontrarla. Esa alegría es una de las evidencias más contundentes de la fe genuina, precisamente porque no encaja con las circunstancias que la rodean. No es la alegría superficial de quien no ha mirado la realidad de frente, es la alegría profunda de quien la ha mirado de frente y ha encontrado que hay algo más real que ella, algo que sostiene cuando todo lo demás falla. Que esa alegría sea la última palabra de esta reflexión. No el miedo a lo que viene, no la ansiedad sobre lo que no se puede controlar, sino la alegría tranquila de quien sabe en quién confía, de quien sabe que la historia tiene un autor que no la ha abandonado a medio camino, y de quien sabe que las piedras que hablan en Jerusalén están hablando de algo que ninguna incertidumbre presente puede desmentir. Que el Dios que comenzó esta historia es el mismo que la terminará, y que el final que tiene planeado no es la derrota sino la victoria, no el silencio sino la gloria, no la muerte sino la vida. Esa convicción no es nueva. Ha sobrevivido a todo lo que la historia le ha lanzado encima durante 3000 años de historia en esa ciudad. Ha sobrevivido a la destrucción del primer templo, al exilio en Babilonia, a la destrucción del segundo templo, a la dispersión global del pueblo judío durante siglos, a las cruzadas, a las persecuciones medievales, al holocausto, a 7 décadas de conflicto moderno alrededor de sus muros. En cada uno de esos momentos, quienes vivían en o cerca del colapso podían haber concluido de manera razonable que la historia de Dios con esa ciudad había llegado a su fin. Y sin embargo, no llegó. La ciudad sobrevivió, la fe sobrevivió, los textos sagrados sobrevivieron. Las comunidades de creyentes sobrevivieron y encontraron la manera de continuar, de reconstruir, de volver a cantar los salmos de ascenso hacia una ciudad que volvía a estar en pie. Esa capacidad de resurgir no es simplemente resiliencia humana, aunque la resiliencia humana también sea parte del relato. Es la evidencia de que hay algo más grande que las circunstancias históricas sosteniendo a esta ciudad y a las personas que se sienten conectadas a ella. Y cuando hoy los arqueólogos sacan a la luz una menorá que nadie esperaba encontrar, cuando una grieta corre por el Monte de los Olivos exactamente en la dirección que Zacarías describió, cuando el monte del templo se convierte una vez más en el centro de la atención global, todo eso añade un capítulo más a una historia que ya tiene miles de páginas. No es el primer capítulo dramático que esta historia ha visto, y quienes la conocen bien saben que tampoco será el último. El profeta Joel escribió: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Joel 2:28. Pedro citó ese pasaje el día de Pentecostés como cumplimiento de lo que estaban viendo. Pero hay tradiciones de interpretación que señalan que ese derramamiento tiene capas, que lo que ocurrió en el primer siglo fue una muestra de lo que vendría de manera más plena en el tiempo de la consumación final. Si eso es cierto, entonces lo que muchas personas están reportando en este periodo, las visiones, los sueños, las experiencias espirituales inusuales que acompañan a los eventos físicos en Jerusalén, podría ser exactamente lo que Joel anticipó. Señales de que algo más está ocurriendo por debajo de la superficie de los eventos visibles, no como sustituto del análisis racional ni de la acción práctica, sino como confirmación de que la dimensión espiritual de la realidad sigue activa, sigue presente y sigue respondiendo a lo que ocurre en la ciudad que Dios llamó la ciudad de su nombre. Que esa realidad inspire no el sensacionalismo sino la seriedad, no el pánico sino la preparación, no la división sino la unidad de quienes comparten una esperanza común. Y que al final de todo, lo que quede de esta temporada de señales y de preguntas sea una generación de personas más sabias, más compasivas, más profundas y más vivas en la fe que las generaciones que vinieron antes. Esa es la herencia que Jerusalén está ofreciendo, y la ciudad antigua lleva ya suficiente tiempo esperando que alguien esté listo para recibirla. Hay una frase que el apóstol Pablo escribió a una pequeña comunidad de creyentes en Tesalónica que captura con precisión lo que la historia de Jerusalén y los eventos actuales que la rodean están invitando a cada persona que los observa. Estad siempre gozosos, orad sin cesar,
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Esas 3 instrucciones no son comandos de una lista de verificación religiosa. Son la descripción de una postura interior que es posible independientemente de las circunstancias externas. El gozo que Pablo describe no depende de que las noticias sean buenas. La oración que menciona No requiere condiciones ideales. La gratitud que exige no espera que todo haya salido bien para expresarse. Son disciplinas del espíritu que se practican en cualquier clima, especialmente en los climas difíciles, porque es precisamente en los climas difíciles donde más se necesitan y donde más poder tienen para transformar la experiencia de quien las practica. Mientras Jerusalén sigue siendo excavada, mientras sus cielos continúan captando la atención de quienes la observan, mientras sus muros antiguos siguen absorbiendo la historia que se escribe sobre ellos, día a día, la invitación sigue siendo la misma que ha sido siempre. No a la curiosidad sin compromiso, no al análisis sin transformación, sino a la clase de atención que lleva a la persona que presta atención a convertirse en algo diferente de lo que era antes de prestarla. Más honesta, más humilde, más dispuesta a confiar en algo que no puede controlar, más generosa con los que la rodean, más capaz de sostener la esperanza cuando las circunstancias argumentan en contra de ella. Esa transformación es la respuesta que Jerusalén ha esperado de las personas que pasan por ella desde que el rey David la hizo su capital. Y sigue siendo la respuesta que espera hoy.